Ya estamos grabando, por lo tanto, entonces el tema del día de hoy, ya, el taller que tenemos el día de hoy, por lo tanto, va a ser un tanto teórico, pero a la vez va a tener una parte práctica, ya, pero más que todo se sustenta todo esto en una parte teórica, porque para poder entender estos dos conceptos necesitamos tener una muy buena base que en los anteriores 4 días ustedes han debido de adquirir, ¿no? Con los diferentes mentores para que ustedes puedan llegar a este punto y poder tener una idea de qué son estos conceptos. ¿Por qué? Porque para realizar estos dos conceptos, ustedes necesitan una buena base de desarrollo web, ¿ya? Tanto en HTML como en CSS y en JavaScript, ¿ya? Las tres tecnologías básicas en las que se fundamenta lo que es el estándar de HTML5, ¿no? Entonces, vamos a ir por ahí, ¿ok? Tenemos el diseño web responsive design, ¿no? Que es el diseño web adaptativo, que nos va a servir para definir diferentes métricas para que nosotros podamos eh, adaptar el contenido de nuestra página, de nuestro sitio web, de nuestra aplicación web, de nuestro sistema web, como quieran, cualquier sinónimo que ustedes le den es válido, ¿ya? A los diferentes escenarios en los que se puede topar nuestra aplicación, ¿no? Es decir, ustedes tienen una laptop, ustedes tienen una pantalla de monitor de 32, ¿no? Incluso de mayores resoluciones. También tienen dispositivos móviles, tienen alguna pequeña tablet, una tablet en modo horizontal, en modo vertical. Son diferentes disposiciones de dicha pantalla, ¿ya? Entonces, debemos adaptar el diseño para que éste no se rompa mediante estas técnicas a las que se les denomina Responsive Web Design, ¿ya? Entonces, va enfocado a ese punto. Y también vamos a poner una breve introducción al posicionamiento, ¿ya? Lo que es el SEO, pero desde una visión no tanto y tan plasmada por el lado del marketing, ¿ya? Sino más que todo algo aplicativo que a nosotros nos pueda ayudar a entender de mejor forma. ¿Por qué? Porque hablando desde ese mundo que como que no nos da un poco, ¿no? Como que no nos corresponde, pues es muy teórico y tiene muchos conceptos que posiblemente nosotros en este punto no seamos capaces de abstraer correctamente. Entonces, vamos a ir por ahí, ¿ok? Bien, como les ha debido decir la coordinadora, pues mi nombre es Dante Abranquispe, la verdad. Yo he estudiado informática acá en la UMSA. Soy un full stack developer, ¿ya? Me especializo bastante desde hace mucho tiempo, desde antes de haber comenzado la universidad, ya en lo que es el diseño web. Ya prácticamente he empezado diseñando vistas, páginas web desde cero, ¿no? Me he motivado muchísimo, ¿por qué? Porque en algún momento he aprendido las dos bases para poder tener una buena disposición de mis elementos en una página web, que es CSS Grid y Flexbox, ¿ya? Así que esos temas ustedes ya lo han debido tocar, por lo cual yo les diría que si han entendido esa parte y eso les ha traído mucho, van bien encaminados, ¿ya? Porque esa es la base fundamental para que ustedes puedan esquematizar cualquier tipo eh, de sitio web, ¿no? Con los estándares actuales, ¿no? Porque más antes de eso había otros estándares basados en tablas, ¿no? Lo cual era muy abstracto de reorganizar, de ordenar, ¿no? Entonces, el mejor camino que ustedes pueden tomar es sumergirse en ese diseño de Flexbox y CSS Grid, ¿no? Yo he comenzado con esa parte, ¿por qué? Porque la verdad era muy interesante, era muy bonito. He conseguido varios proyectos en los que realmente yo mismo he tenido el reto de poder desarrollarlos. Posteriormente ya me he incursionado en el desarrollo backend, la verdad, para frameworks como Laravel, eh, por el lado de PHP, y posteriormente ya me he enfocado más en frameworks bajo el denominativo de Node.js, de ese entorno de ejecución. Ya entonces nos hemos enfocado por ahí, hemos realizado lo que son las respectivas especializaciones también en base de datos. En la universidad he logrado conseguir incluso la auxiliatura de base de datos, me ha ayudado muchísimo para entender mucho mejor. Entonces nos hemos especializado bastante después de lo que ha sido el diseño frontal, el diseño frontend que le dicen, ya especializándome más por el backend e incluso por el diseño de bases de datos. Luego me he entrado de nuevo al diseño frontend, ya pero esta vez con frameworks como Angular
y Vue.js. Entonces, hemos ido también por ahí. Y la verdad, el desarrollo web nos nos ha abierto muchas oportunidades para desarrollar diferentes tipos de proyectos medianos, simples y en algunos casos complejos que me han tomado casi 8 o 9 meses a 12 meses poder realizarlos. ¿Ya? Entonces, sí tenemos una muy buena base como para que podamos en este punto, mi persona, darles este tipo de mentorías en cuanto a Responsive Web Design y una breve introducción a lo que es el posicionamiento. ¿Ya? Entonces vamos a ir por ahí. ¿Ok? Bien, un breve prefacio, como dice acá, antes de comenzar. ¿Ya? Ustedes saben muy bien que todo lo que tenemos de estándar hasta el momento ha sido algo paulatino, ha sido algo que ha evolucionado mediante diferentes grupos de desarrollo, personas que han tenido la iniciativa de poder estandarizar, de poder documentar, de poder reflejar su conocimiento de una forma profesional para que nosotros en este punto tengamos lo que son, como acá dice, ¿no? La breve historia del diseño web ya nos ha demostrado que tiene un poder transformador, ¿no? Para el lenguaje como tal. Siempre, constantemente, cada uno de nosotros se va actualizando. No nos quedamos con lo mismo. ¿Por qué? Porque constantemente evolucionamos, ¿no? Y eso también ocurre con el lenguaje. En este caso, nuestro entendimiento del lenguaje para nosotros como entendidos del área de la informática, de la ingeniería de sistemas, es el lenguaje de programación, indistintamente del que maneje, ¿no? Siempre ocurre una evolución, por lo tanto, debemos estar constantemente preguntándonos qué es lo nuevo, ¿no? Y ir actualizándonos, ¿no? Ese es el día a día de nosotros, ¿no? Entonces, en este caso, ha ocurrido algo bien interesante para que lleguemos al Responsive Web Design, gracias a este señor Jeffrey Seltman, ¿ya? Que nos dio el término estándares web, ¿no? Prácticamente definir qué es un estándar web es definir, ¿no? ¿Cuál es el estándar web para poder estilizar una aplicación web? Lo hacemos mediante los estilos de cascada, los CSS, ¿no? ¿Cuál es el estándar para poder esquematizar actualmente la estructura que posicione correctamente un motor de búsqueda, ¿no? HTML5 con la nueva especificación que es la versión 5. ¿No? Entonces se han convertido en estándares gracias a personas como estas que han determinado, la verdad, definir un paso adelante en cuanto al desarrollo web, ¿no? Bien, otra persona como Ethan McCourt acuñó el término Responsive Web Design y eso es lo que nos interesa, ¿no? El diseño web adaptable, ¿no? Esto evocó algo muy, muy especial, ¿ya? Las tecnologías ya existían, ¿no? Ustedes saben muy bien que el www, o sea, el Internet, ha existido desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Ni siquiera es reciente de los 2000 ni de los 90, ¿no? Viene de una época un poco más atrás, ¿no? Entonces, ya existía todo eso, ya existía lo que son los sistemas centralizados de redes, ¿no? Ya existía todo eso, ¿no? Entonces, también, por lo tanto, ya existían estas supuestamente cuadrículas fluidas, las imágenes flexibles y los media queries, ¿no? Como que estaban ahí, estaban definidos por la época de los 2000, ¿no? Por 2007, 11, creo que es algo del 2011, ¿no? Ya estaban definidas, ¿no? Pero como que no formaban parte de un conjunto de reglas que te permitían poder establecer un diseño adaptativo para tu página web, ¿no? Entonces, pero este señor Ethan unió estas técnicas bajo una sola bandera, ¿no? Y al hacerlo cambió la forma en el que pensamos sobre el diseño web, ¿no? Ha unido todas estas partes, ¿no? Pero ¿qué son todas estas partes, ¿no? Y eso es a lo que nos vamos a enfocar, ¿ya? Pero todo esto del Responsive Web Design viene desde estas bases, ¿ya? Por lo tanto, es muy interesante entender todo esto, porque el Responsive Web Design no viene de un concepto que ha nacido, ¿no? Deriva de muchas ramas, ¿no? Deriva de ramas como de la arquitectura, poder organizar, esquematizar, ¿no? Viene desde esas ramas, por lo tanto, simplemente se han adaptado a lo que es correspondientemente a nuestro mundo, ¿no? A nuestro mundo que es el mundo tecnológico, el mundo de la informática, ¿ya? Bien, entonces, en todos los medios creativos, saben, ¿no? En todos los medios creativos, el artista o la artista comienza, ¿no? Su trabajo seleccionando un lienzo,
Imagínense, ¿no? Vamos a abstraer este concepto de la vida real a nuestro mundo, que es el mundo de la informática, ¿ya? En específico el mundo web, ¿no? Siempre selecciona un lienzo, ¿no? Un pintor elige una hoja de papel o una tela para trabajar, ¿no? Es así de simple. Un escultor podría seleccionar un bloque de piedra de una cantera, ¿no? Entonces, tenemos ya, por así decirlo, ese lienzo, nuestro material de trabajo, ¿no? En donde vamos a plasmar nuestro conocimiento de acuerdo a la especialización, ¿no? Bien, independientemente del medio, elegir un lienzo es un acto creativo poderoso, ¿ya? Antes de las primeras pinceladas, el lienzo le da al arte una dimensión y una forma, ¿no? Como acá lo pueden ver. Esto ya te define ciertos parámetros. Tiene un ancho, tiene un alto, tiene una determinada textura, ¿no? Tiene ya determinados valores, ¿no? Información, a lo que nosotros llamamos metadato, ¿no? Ya tiene todo eso, ¿no? Entonces tiene un ancho, una altura, una forma, ¿no? Estableciendo un límite para la obra aún por definir. Es un lienzo blanco, ¿no? Y si abstraemos ese concepto al concepto que nosotros sabemos, al que nosotros manejamos, que es el concepto de la web, ¿ya? Tenemos la misma abstracción, ¿no? De tener diferentes dispositivos, en este caso pantallas, ¿no? Pantallas de navegador, ¿no? Bajo diferentes estándares de eh, estructura en cuanto a ancho y alto, ¿no? Esto no depende ni siquiera de la pantalla, ¿no? Depende de tu disposición, de cómo quieras trabajar con esta herramienta. Tú puedes querer trabajarlo una ventana de navegador en la mitad de tu pantalla, en un cuarto de la pantalla, ¿no? En el total de la pantalla, ¿no? No simplemente hace referencia al total de la pantalla, porque esto es redimensionable, ¿no? Entonces, en la web tratamos de imitar este proceso, ¿no? Estamos tratando de imitar este proceso. El problema con este enfoque es que nuestro lienzo real, ¿no? La ventana del navegador y todas sus inconsistencias e imperfecciones, porque siendo realistas es así, ¿no? Um, por ejemplo, una vez que se publica en línea tu proyecto, tu página web, ya pues ya queda a merced de las diferentes personas o de los clientes que lo van a consumir, que lo van a observar, que lo van a probar, ¿no? Y eso es otro mundo. ¿Por qué? Porque cada computador es un mundo, porque ustedes pueden tener instalado diferentes fuentes, puede variar lo que es el color de la pantalla, el contraste, el brillo, las dimensiones de la pantalla, ¿no? Entonces, son diferentes aspectos que de por sí al final se nos escapan, ¿no? Y lo mejor que nosotros podemos tratar de hacer no es pensar en esas posibilidades, ¿no? Sino en ver si tenemos, si podemos proveer de esa flexibilidad, ¿no? De esas pequeñas restricciones que nosotros podemos establecer para que nuestra aplicación pueda adaptarse a los diferentes requerimientos y estándares que tiene cada equipo de cada cliente, ¿no? Entonces, por ahí va la idea. ¿Por qué? Porque va a haber un cierto punto en el que a nosotros se nos escapa, ¿no? Se nos escapa porque prácticamente lo publicado va a depender mucho de quién o qué dispositivo lo esté consumiendo. Por lo tanto, hay una incertidumbre de no saber si se va a ver bien, si el tamaño correspondiente para nuestro sitio web, nuestra aplicación web, va a ser la mejor en todos los dispositivos, ¿no? Tenemos esa pequeña y tenemos que saber y ser conscientes de ello, ¿no? Porque la idea de nosotros no es decir, ¿no? Funciona para mi pantalla, funciona, he hecho la prueba con mi celular, que es un celular, no sé, un S22, ¿no? Con una gigantesca pantalla, obviamente va a ser lo mejor, ¿no? Pero hay dispositivos, y sobre todo acá, ¿no? Que prácticamente son pequeños. Entonces, tenemos que ponernos en ese lugar, en ese contexto del cliente. ¿Ok? Entonces, va por ahí. Entonces, el Responsive Web Design no se enfoca tanto en que funcione para nosotros como las personas que lo estamos desarrollando, ¿no? Sino tenemos que ponernos en el lugar del cliente. ¿Ok? ¿Y cuál es la problemática de no pensar de esta forma? ¿No? ¿Cuál es el problema de no pensar de esta forma en decir, no, me pongo en el zapato del cliente, ¿no? Pues el problema
en primera, aquí tengo una captura, es que se puede diseñar páginas web de este tipo. ¿Y cuál es el inconveniente con esta página web? ¿Alguien lo está detectando? ¿Está muy saturada? Sí, correcto. Está muy saturada, tiene mucho contenido, tiene prácticamente, de primer vistazo, tú dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué, ¿Qué va a ser lo primero que voy a leer? Lo que estaba buscando, ¿dónde está? ¿No? No sabes dónde está, no está organizado, no está esquematizado, no está ordenado, no está fluido, ¿no? No tiene esa, por así decirlo, esa simplicidad que todos buscamos, ese sentido de, esa intuición que tenemos que tener al poder entrar a un sitio, a una aplicación nueva, ¿no? Porque todo tiene que ser intuitivo y aquí se ve muy, muy lleno. ¿No? Entonces, esto es una captura de una página que obviamente es de hace años, ¿no? Porque obviamente la página de New York Times ahora actualmente pues está mejor, ¿no? Está mejor, pero la he revisado y no está tan mejor, pero ahí va, ¿ya? Entonces está muy saturada, ¿no? Está muy... Tiene todo por todo lado, ¿no? Tiene acá un elemento, otro elemento, tiene muchas columnas, supuestamente con contenido, supongo que es relevante, ¿no? Pero hasta cierto punto pues no sabemos si será contenido relevante, ¿no? Bien, ¿qué más? ¿Qué otro problema podemos encontrarnos? Vean, esta es una captura, la verdad no he podido encontrarla, ¿ya? Desde hace mucho tiempo es esta captura, pero ¿qué es lo que le pasa a esta captura? ¿Quién me dice? ¿Quién lo puede detectar? Algunos dicen por el chat antes que el contenido no se alcanza a visualizar completo y no es responsivo. Dice. Sí, correcto. Vean, esto es lo peor que puede suceder en una aplicación web, ¿no? Hasta tener un scroll horizontal, ¿no? Eso es lo peor que puede haber. Bueno, en muchos casos tal vez sí es necesario, pero existen otro tipo de técnicas para poder subsanar este tipo de inconvenientes. Y entonces, acá vean, en la parte superior hay contenido que supuestamente dice que es para registrarse, supongo, ¿no? Pero no se alcanza a ver. Está colapsado, está, por así decirlo, tiene un overflow, ¿no? Un overflow en el eje Y, ¿no? Entonces, allí hay contenido que de primer vistazo no se alcanza a ver. Y obviamente, pues el contenido ya se empieza a ocultar y ya tenemos un siguiente problema, ¿no? El diseño no se adapta de acuerdo a las restricciones que el cliente o en el caso del usuario ha definido para la ventana, ¿no? del sitio web, ¿no? Y ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces, siguiente, ¿no? Acá. Esto vean el encabezado lo que dice, ¿no? Tiene unas dimensiones de un dispositivo de Google, ¿no? Es un Pixel 2, ¿no? Simplemente es un smartphone. ¿Qué le sucede de nuevo a esta pantalla? Ahí lo vamos a ver. Bien. Ajá. A ver. ¿Cómo vamos? Y por si acaso, esto no está en un modo escritorio, ¿ya? Es simplemente un navegador web que yo he agarrado una página web y simplemente lo he puesto bajo esa disposición de tamaño. No está en modo escritorio, es un celular, no, simplemente, ¿qué ha pasado? El escalado, vean, el escalado no está 1 a 100, la típica etiqueta meta, ¿no? De 1 a 100, no tiene un escalado del 100%, ¿no? Lo cual indica que pues está infiriendo, no está diciendo, hay una pantalla de esta proporción súper gigantesca y por lo tanto el contenido lo adapto. No es como si estuvieras en una pantallita bien pequeñita, ¿no? Donde el contenido obviamente simula que es una pantalla súper gigante, ¿no? Entonces, hace lo mejor que puede. Entonces, ahí también hay un problema en cuanto al escalado, ¿no? No se está escalando correctamente para dispositivos con dimensiones pequeñas, ¿no? Piensa que es una pantalla súper gigante, ¿no? No está correctamente
escalándolo de acuerdo al porcentaje de píxeles de la pantalla, ¿no? Entonces son muchos problemas y hay muchísimos más, ¿ya? Esos son prácticamente los que he podido encontrar y pues con los que yo me he topado prácticamente, ¿ya? Entonces, ¿cómo solucionamos prácticamente cualquiera de estos problemas y cualquiera de estos escenarios en los que nos encontremos, tanto mi persona como ustedes, ¿no? Porque son ustedes los que están aprendiendo. Entonces, yo la verdad le trato un poquito como que de hacerles ver esa realidad de pocos casos en los que todavía no se trabaja de esa forma, ¿no? De manera correcta. Entonces, necesitamos una serie de ingredientes, ¿ya? Una serie de ingredientes para poder realmente transformar esos diseños, esos problemas que tenemos en algo que sea bajo los estándares del diseño adaptativo, ¿no? Del responsive web design, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para crear un diseño adaptativo? Un responsive design, ¿no? Bien, necesitamos tres pequeñas partes, ¿no? Y estamos hablando puramente, ahí dice, ¿no? Netamente en términos de diseño frontend, diseño frontal, por si acaso, ¿ya? Se necesitan tres pequeños ingredientes básicos. Bueno, no son tan pequeños, ¿no? Pero ahí vamos. Un diseño flexible basado en cuadrículas, ¿no? Ese concepto que ustedes han debido ver en días anteriores mediante el manejo de Flexbox y el manejo de CSS Grid, ¿ya? Son temas muy interesantes, prácticamente existe como una magia por debajo, ¿no? Es mágico esos dos pequeños estándares que nos ha traído CSS3, ya son prácticamente, ahora, que me digan ustedes, Flexbox es mejor que CSS Grid, no señores, cada uno tiene sus bondades, sus cualidades, sus virtudes, ¿no? Sus ventajas y desventajas, ¿ya? Ambos. Para ciertos casos te va a ir mejor Flexbox, para ciertos casos te va a ir mejor CSS Grid. Y esto no cabe decir que en un proyecto voy a aplicar Flexbox y en el otro proyecto voy a aplicar CSS Grid. O toda mi vida voy a aplicar Flexbox y toda mi vida voy a aplicar CSS Grid. No, los dos coexisten y pueden coexistir bien, porque tú puedes tener una barra de navegación, ¿qué es lo que tiene? En la parte superior izquierda vas a tener un loguito, ¿no? Y en la parte superior derecha vas a tener lo que son los enlaces. Entonces, ¿qué estándar de CSS3 te va a servir mejor para disponer esos elementos? Flexbox, ¿no? ¿Qué pasa si debajo de la barra de navegación tienes cierto contenido que tiene que adaptarse como que en tarjetitas, como tienes una galería de imágenes, ¿no? Estás vendiendo productos, ¿no? Entonces, ¿qué se va a adaptar mejor? CSS Grid. Entonces, ambos pueden coexistir. Yo les sugeriría que realmente con ambos estándares, profundicen, ¿ya? Porque se van a necesitar los dos, sí o sí, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que saber? ¿Qué ingrediente más le tenemos que poner para poder sumergirnos en lo que es el responsive web design, ¿no? Tenemos que saber manejar las imágenes y los medios multimedia de manera flexible, ¿no? Es decir, si tú tienes una imagen bastante grande que se adapta por ejemplo, a mi pantalla, que ven que es lo que están viendo, ¿no? Pero el día de mañana otra persona va a visitar mi aplicación desde una pantalla de un dispositivo móvil, ¿no? En modo portrait, ¿no? O sea, en modo vertical, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? La imagen ¡prum!, se va a colapsar, ¿no? ¿Y qué tal si le da la vuelta en modo landscape, ¿no? En modo horizontal o en modo paisaje, ¿no? Entonces, ahí la imagen sí puede responder bien, pero puede que se corte, ¿no? Hacia abajo. Entonces, tenemos que saber manejar también estos recursos multimedia, ¿ya? Videos, imágenes. Por sobre todo, ¿no? Lo demás, el manejo de PDFs, de documentos de vista previa, ya son elementos de tipo iframe, ¿no? Entonces, ya como que no van por ahí, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que te encuentras comúnmente en una aplicación? ¿No? Cuando estás navegando, siempre te vas a encontrar con imágenes o con algún pequeño video, ¿no? Con una imagen animada, tal vez, ¿no? Un vector, tal vez, pero que al fin y al cabo se va a refactorizar como una imagen, ¿no? Entonces, necesario conocer el manejo de las imágenes, que va a ser prácticamente algo bien sencillo, ¿ya? Luego tenemos como tercer ingrediente los media queries, ¿no? O las consultas de medio. Pues simplemente su interpretación. Todos lo conocemos como media queries y nos hemos acostumbrado a decirles media queries y hay que,
¿no? Bien, esto es un módulo de la especificación de CSS3, lo cual nos viene bien, ¿no? Bien, estamos a ver esas tres cosas. Comencemos con la primera, obviamente, ¿no? Con lo que ustedes ya saben, ¿no? Espero que tengan una buena base en eso, les hayan dejado una buena base en eso, ¿ya? Pero yo he visto bastante documentación en diferentes páginas de desarrollo, la verdad. Hay bastantes buenas páginas de desarrollo en las que te especifican, te lo crean incluso todo un sitio web para poder saber manejar CSS Grid y Flexbox, ¿ya? Hay muy buenas páginas para eso. Bien, entonces, Flexbox, CSS Grid, que nos van a ayudar para un diseño flexible, basado en cuadrículas. El manejo de imágenes y medios multimedia de manera flexible nos van a ayudar a que nuestros elementos de este tipo no se colapsen y no sufran algún tipo de cambio involuntario en nuestro sitio web, ¿ya? Y obviamente el manejo de media queries nos va a ayudar a tener esa adaptabilidad del contenido de nuestro sitio web, ¿no? Que simplemente son elementos HTML en diferentes resoluciones, ¿ya? Al decir resoluciones, no estoy queriendo decir que simplemente son dimensiones, no son porciones o tipos de pantalla, ¿no? Han visto que una ventana de navegador se puede minimizar, se puede partir puede ser tan pequeña como sea posible, ¿no? Claro, siempre y cuando no caiga en lo absurdo, ¿no? Que sea una ventana que no tenga ningún tipo de contenido. Entonces tenemos que tener esas especificaciones bien claras, ¿bien? Entonces, comencemos con la primera, ¿no? Esta cuadrícula flexible, que es nuestro primer punto, ¿no? Un diseño flexible. Pero vamos a ver a ambos, ¿no? Tenemos que saber manejar de manera correcta estas dos especificaciones de CSS3. Comencemos con la primera, ¿no? Que es la cuadrícula flexible o de Flexible Grid, ¿no? Bien, entonces, lo que necesitamos en este punto es poder realizar esto, ¿no? En esta pequeña imagen, ustedes pueden ver que el diseño va cambiando en cuanto la pantalla se redimensiona, ¿no? Ahí está en una ventana, por así decirlo, de una laptop, ¿no? Pasa en segundo plano a una ventana de tablet y luego pasa a una ventana de un smartphone, ¿no? Entonces tenemos que ir por ahí, ¿no? Nuestro camino va a ir encaminado ahí, ¿no? Ven, ahí el contenido no se va rompiendo, no va colapsando. Claro, obviamente ustedes saben muy bien que el texto sí se adapta bien, pero las imágenes no. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso, ¿no? Pero ese es nuestro segundo punto. Bien, una cuadrícula tipográfica, ¿ya? Prácticamente deriva de este concepto, el concepto de CSS Grid por así, y obviamente implícitamente el concepto de Flexbox, ¿ya? Es un sistema racional de columnas y filas, no tiene nada más, ¿no? Por debajo hay todo eso, sobre la que se podría colocar módulos de contenido, ¿no? Crear un espacio tipográfico en la página, una porción, ¿no? Algo en alguna de esas pequeñas casillas virtuales, porque no son tablas, ¿ya? Adaptando las proporciones de la cuadrícula al tamaño de una hoja de papel en blanco. Esa es prácticamente una interpretación básica antes de que surja todo este concepto de Flexbox y CSS Grid. Ese es el concepto que ha dado cabida prácticamente a esos estándares que ustedes han aprendido, que ustedes conocen en este instante. ¿Bien? Prácticamente de aquí deriva ese concepto. ¿Ya? Y obviamente todo esto que les estoy mostrando yo está basado en información, incluso está basado en un libro, que es el libro de Responsive Web Design, ¿ya? Que es un libro un poco antiguo, creo que es del 2011, ¿ya? Entonces, toda esa información está basada en esos libros, ¿ya? Bien, entonces, Flexbox. Para nosotros Flexbox, ¿no? Bajo este concepto, está desarrollado por el CSS Working Group, ¿no? Para proporcionar un modelo de caja que se puede utilizar para diseñar aplicaciones y páginas web más complejas, ¿no? Porque la complejidad va a depender siempre de nuestras necesidades, ¿no? No va a ser, la complejidad no va a surgir en cuanto a decir, yo quiero hacerlo muy complejo porque así he visto que son las páginas, no. Siempre van a ser de las necesidades del cliente, de ustedes, quienes son los que están desarrollando, ¿no? Y quienes dan la solución. Por lo tanto, no nace, ¿no? No necesariamente tiene que ser complejo, ¿no? O muy complejo. Va a depender todo del contexto, ¿ya? Entonces,
Solo vamos a ver el concepto en cuanto a esto, ¿ya? Porque no nos interesa mucho, porque esto supongo que ya lo debieron ver, ¿ya? CSS Flexbox, ¿no? Nos dice que dispone, ¿no? Ahí está resaltado incluso, dispone, alinea y dimensiona los elementos dentro de su contenedor. Dos cosas que están resaltadas. Y si ustedes la han entendido en las sesiones anteriores, prácticamente ya saben Flexbox, ¿no? ¿Qué es lo primero que tienes que tener? Un contenedor, algo que contenga los elementos que van a ser flexibles o que van a fluir de manera condicionada, ¿no? Tiene que haber un contenedor padre, ¿no? Porque si no, de cómo vas a ver a qué elemento deben responder en cuanto a longitud, altura, disposición, ¿no? Entonces, tiene que haber un contenedor, ¿no? Que los envuelve. Y obviamente tiene que haber una disposición. ¿Bajo qué disposición tú quieres trabajar? ¿No? Bajo Flexbox. Entonces, son dos conceptos bases importantes que se necesitan entender para Flexbox, ¿no? Entonces, esa parte espero que haya quedado muy clara en las sesiones anteriores porque eso es algo que se va a volver para ustedes prácticamente imperceptible a medida que vayan trabajando. Se va a volver prácticamente natural, va a ser algo suyo. Necesito tengo 5 elementos de una lista no ordenada, un ordered list, ¿no? Un UL. Y dentro de eso tengo 5 elementos, 5 LIs, que uno va al inicio, que uno va, digamos, a mis publicaciones, que otro va a contactos, que otro va a mi perfil, y otro va a cerrar sesión, ¿no? Y a la parte izquierda tengo mi loguito, ¿no? Entonces tengo que definir quién va a contener a todos esos elementos que van a coexistir entre sí, ¿no? Tiene que haber algo que los contenga. ¿Por qué? Porque el contexto es una barra de navegación, ¿no? Implícitamente para nosotros es algo natural. Por lo tanto, el contenedor es muy importante. Y luego hay que decir, ¿no? Hay que disponerlos. Tienen que estar bajo cierta disposición, ¿no? Tienen que tener un orden. Entonces, Flexbox, ¿no? Listo. Entonces, esas son las bases que espero que les hayan aclarado a ustedes, ¿ya? Pero es prácticamente conceptual, pero se ve en la práctica de manera bien sencilla, ¿ya? Bien, entonces acá tienen el ejemplo más básico, ¿no? Vean, esto simplemente es un diseño, ¿no? En el que ustedes han debido plasmar algún tipo de las nuevas etiquetas estándares de HTML5, como la etiqueta header, como la etiqueta article, la barra de navegación, una site, ¿no? Simplemente estoy disponiendo un par de elementos. Por lo tanto, escalar estos elementos bajo los estilos CSS pueden ser de esta forma, ¿no? Pues donde puedo definir algún tipo de estilo, le puedo decir, quiero que tengas algún tipo de margen interno, de altura, algún tipo de fondo, ¿no? Para los diferentes elementos bajo los selectores de etiqueta, ¿no? Y bajo los selectores de ID también estoy aplicándoles, ¿no? Aplicándole a un hijo dentro del selector ID, ¿no? A un hijo de etiqueta article, le estoy poniendo la disposición de flex 1, ¿no? Simplemente, vean aquí, el contenedor había sido para nosotros el main, ¿no? Ese es nuestro contenedor. Implícito, ¿no? Algo natural ya es. Por lo tanto, vean, los elementos que se van a disponer van a ser 3, ¿no? El article, el nav y el aside. Son los elementos contenidos, son los elementos hijos que ya están dentro de supuestamente ese contenedor, ¿no? Que simplemente es un div, ¿no? Es un elemento que no nace con un elemento de caja, ¿no? Un elemento de caja que tiene un borde, un margen interno y un margen externo. Eso es un elemento de caja, ¿no? Prácticamente el concepto básico. No nace con esos elementos. Por lo tanto, un div nos viene como un anillo al dedo, ¿no? No nace con esos elementos y por lo tanto no tenemos que montar. Bien, entonces vean, aquí la disposición al main, le estamos diciendo, ya le hemos dispuesto, que la disposición es flex y hemos empezado a partir de ahí a trabajar con los dichos elementos que ya están contenidos, ¿no? El article, el nav y el aside, vean, son los elementos que están contenidos. Entonces eso se les ha aplicado flexbox, ¿no? Bajo una disposición, ¿no? Bajo un orden, ¿no? Bien, entonces el resultado va a ser algo sencillo como esto, ¿no? Donde tenemos un header, donde tenemos un nav, donde tenemos un article y una disposición gracias a Flexbox, ¿no? Bonito, ¿no? Fácil, sencillo, en unas cuantas, no sé, 15 líneas hemos dispuesto esto de manera bien rápida, ¿no? Y esto, a medida que ustedes lo van haciendo crecer o volver pequeño, hasta cierto punto va a funcionar. Y este es el problema, ¿ya? Aquí está un poco el problema, y eso es lo que quiero plasmar en esta sesión, ¿ya? Aquí va a haber un problema.
¿no? Aquí va a haber un problema, porque gracias a Flexbox sí he dispuesto las cosas de manera un poco automatizada, de manera ordenada, mediante la disposición de la cuadrícula, ¿no? Pero todavía no le estoy especificando que se deba adaptar a los diferentes medios, ¿no? En los que está saliendo, ¿no? En los dispositivos o en las pantallas que se está mostrando, ¿no? Bien, pasemos al siguiente concepto, que es CSS Grid, ¿no? Que como siempre, ¿no? Aquí les dejo un concepto, ya prácticamente, ¿no? Bien, y me dice, ¿no? Que para crear ese tipo de cuadrícula simplemente debes establecer una disposición, nuevamente, ¿ven? Tiene el mismo estándar. Claro, obviamente tienen diferentes eh, selectores. No, no son selectores, son diferentes. Bueno, le vamos a decir, no sé cómo, se me olvidó esa palabra. Pero prácticamente tienen diferentes formas de trabajar, ¿ya? Pero la base, la lógica base de este estándar de CSS3, el CSS Grid, es prácticamente que todos deben estar bajo una disposición, en este caso bajo el grid, ¿no? Display, dos puntos grid, ¿no? Y todos los elementos dispuestos de esa forma tienen que ser elementos contenidos, ¿no? Bajo un contenedor, ¿bien? Es el mismo concepto. Y aquí tienen el ejemplo, ¿no? Vean, aquí tengo mi contenedor que tiene ID grid y los elementos contenidos son 9 elementos, ¿no? Entonces, ya tengo el contenedor, ¿no? Lo que me falta es acá disponerlos. Por lo tanto, ven acá, lo que he hecho primero es agarrar ese contenedor y decirle bajo la disposición tantos, vas a disponer los elementos bajo CSS Grid y prácticamente los vas a poner como unas columnas, donde vas a tener una fracción para cada una de las columnas definidas, que en este caso son 3 columnas, ¿no? Entonces simplemente tengo 3 columnas que cada uno va a agarrar una fracción, por lo tanto cada uno va a dividir a 3 partes, no, van a ser 33.33.33%, un tercio del, de, de la pantalla, ¿no? Prácticamente del ancho, porque una columna va a respetar el ancho, ¿no? Entonces, también está comentado ahí. Y prácticamente simplemente estos elementos ya están un poco estilizados. Y el resultado es el práctico, el más sencillo, ¿no? Donde estoy disponiendo 3 columnas, 3 fracciones, ¿no? One frame, one fraction, two fraction, three fractions, ¿no? Entonces, ahí va la cosa. Bien, eso en cuanto a poder utilizar nuestro primer ingrediente, ¿no? Esa es la forma, por así decirlo, estándar de ahora, ¿no? Es lo más recomendable para poder realizar un buen maquetado, ¿no? Y algo que realmente responda a los estándares de ahora. Bien, ese es nuestro primer ingrediente. Todavía no hemos aplicado los media queries, pero ese es el primer ingrediente. Saber manejar Flexbox y CSS Grid, ¿no? Bien, pasemos a nuestro segundo ingrediente, que son las imágenes flexibles, que esto va a ser bien cortito, prácticamente, porque ahondar más en ello profundamente puede ser un problema, ¿ya? Y pues el tiempo y la factibilidad de este taller, pues no nos dan la posibilidad. Bien, tenemos las imágenes flexibles o los flexible image, ¿no? Bien, hasta ahora toda nuestra página no es más que texto. Es lo que hemos hecho, no es un template básico, ¿no? ¿Por qué esto es un problema? ¿Por qué? ¿Por qué será un problema? Bueno, el texto fluye sin esfuerzo. Han visto, es algo que si tú lo cortas de aquí, ¿no? Lo corto aquí, este texto que dice texto, ¡plup!, se va abajo, ¿no? Es algo natural en el texto. No hay problema, con el texto se puede manejar todo bien bonito, ¿no? Fluye bien, tienes esa fluidez de manera natural, ¿no? Listo, ¿no? Pero en Internet se maneja el concepto de imágenes, ¿no? Y esto está por todo lado, ¿no? Recursos multimedia, ¿no? Ninguno de los cuales hemos incorporado a nuestra cuadrícula fluida, de momento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando introducimos imágenes de ancho fijo en nuestro diseño flexible? ¿No? Porque tienen un ancho fijo, una imagen nace con un alto y con un ancho, no es algo natural, que 700 por 520 píxeles, ¿no? Que 400 por 200 píxeles, ¿no? Que 2024 por 1044 píxeles, ¿no? Son imágenes que ya nacen con un ancho y un alto fijo, ¿no? Entonces, antes de eso, vean, aquí se ha incorporado una imagen. Vean, en vez de esa palabra que decía header, se le ha incorporado una imagen, ¿ya? ¿Y qué le ha pasado? La imagen nace
con esos anchos y altos fijos, ¿no? Es esa metadata que tiene la imagen. Y obviamente, naturalmente, la imagen va a responder y se va a distribuir en mi página web de manera natural, ¿no? Haciendo que todo el contenido prácticamente fluya, ¿no? Hasta donde pueda, hasta donde infiera lo mejor posible, obviamente colapsando mi estructura, ¿no? Entonces, ahí sí estamos en un segundo problema. ¿Cómo le hago para poder adaptar dicha imagen a esos estándares que realmente necesito ahora? No necesito poder manejar, necesito trabajar de mejor manera las imágenes, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver de un pequeño pantallazo, pero mediante los media queries también vamos a ver otra opción. Ya esto va a ser bien rápido, pero también con los media queries vamos a manejar un poquito las imágenes, ¿ya? Entonces, ¿qué tal si cambiamos esto en nuestro... eh, ¿qué tal si incorporamos la imagen como tal? Vean, es la imagen, lo que le he incorporado, ¿no? En el header, lo que aquí estaba un texto que decía header simplemente, lo he cambiado por una imagen, ¿no? Simplemente le he añadido un logo, que es la propia imagen, y luego le he aplicado un estilo para poder solucionar esto, ¿no? Entonces, le he dicho, dentro del header hay otro selector de etiqueta que se llama imagen. A ese aplícale un max height, ¿no? Le vas a decir que como máximo de alto va a ser el 100%. ¿Qué es el 100%? ¿No? Vamos un pasito atrás. ¿Dónde está eso? Acá, ¿no? El header. El header es el contenedor, ¿no? Prácticamente que tiene después la imagen. Entonces, ¿no? El header ya ha nacido con unos estilos. Por aquí está header, pam, 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 pam. Aquí está. Header tiene un alto de 10 viewport heights, ¿no? O sea, prácticamente 10 viewport heights debe ser el cálculo dependiendo de la pantalla, ¿no? Es algo proporción a la pantalla prácticamente esto, ¿no? Prácticamente solo va a ocupar el 10, por así decirlo, el 10% de la pantalla, ¿no? No es el 10% como tal, sino es un cálculo interno que se hace por el alto de la pantalla. ¿Qué tal si mi pantalla de esta acá hasta acá son 720? Entonces el 10% es 72, ¿no? Entonces va a tener ese alto. ¿Qué tal si su pantalla es de ustedes de 310, digamos, de alto? Entonces el viewport height de 10 va a ser 31. Entonces simplemente es un cálculo automático. Entonces vean, aquí supuestamente existe ese alto. Entonces ese es el alto del padre, ¿no? Ese es el alto. Eso para nosotros representa ese 100%. Y entonces eso está diciendo, ¿no? Que como máximo vas a tener el 100% del padre, que en este caso sería el header, el propio header. Entonces hace caso a eso. Y dice, como máximo, yo como imagen puedo tomar, ¿cuánto era? 72 píxeles, máximo, ¿no? No puedo tomar más, porque me han delimitado que mi alto máximo como imagen, pese a que yo tenga la resolución tantos, va a ser esa resolución, ¿no? Estamos adaptándolo de acuerdo al contenedor, ¿no? Por lo tanto, el resultado, una vez aplicando esa simple regla, ¿no? Dependiendo, obviamente, yo estoy jugando ahorita con el alto, pero obviamente ustedes pueden jugar con el ancho, ¿no? No hay problema, porque existe su correspondiente etiqueta también para eso, ¿no? Para configurar el ancho máximo, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está definido. Entonces el contenido, vean, se ha adaptado correctamente. Obviamente aquí hay unos márgenes internos, ¿no? Que también han debido poder percibirlo ustedes. Por lo tanto, mi imagen ya cumple, por así decirlo, mi restricción que yo necesito, ¿no? Visualmente, el requerimiento que me han pedido, ¿no? Ya cumple, ¿no? De manera rápida, ya he cumplido con lo que se me ha pedido, simplemente aplicando estas nuevas especificaciones de CSS, ¿no? Para poder manejar de mejor manera la distribución y la disposición de mi imagen en mi página web y en específico en el contenedor de dicha imagen que es el header, ¿no? Ya he dispuesto de manera correcta que no se va a colapsar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya cumple incluso las reglas preestablecidas para el propio mismo header, ¿no? Haciendo que, obviamente, el hijo, que es mi imagen, respete dichas reglas preestablecidas, ¿no? Entonces, de manera intuitiva, estas dos reglas, estos dos ingredientes del Responsive Web Design, ustedes ya lo han venido trabajando,
¿no? Todo implícitamente lo han debido ver aprendiendo, ¿no? Lo cual es muy bueno, ¿bien? Pero no está de más repasar. Bien, ¿no? ¿Qué pasaría, además, si pudiéramos escribir una regla que evite que las imágenes excedan el ancho de su contenedor? Esta regla proporcionaría inmediatamente una restricción increíblemente útil para cada imagen de nuestro documento, ¿no? Ahora nuestro elemento IMG se mostrará en el tamaño que desee, siempre que sea más estrecho que el elemento que lo contiene, ¿no? La directiva 100% obliga al alto de la imagen a coincidir con el alto de su contenedor, ¿no? Es lo que les decía. Y como pueden ver, nuestra imagen ha encajado en su lugar, ¿no? Encajó, ¿no? Entonces, es una forma de trabajar, una forma bien rápida, pero más adelante vamos a ver algo más interesante también, ¿no? Listo, pasaremos al tercer punto, ¿ya? Porque, pues, no es necesario. Y porque también, pues, la hora también no nos va a alcanzar mucho. Bien, entonces, en este punto ya podemos manejar, ya podemos entender un concepto base, un concepto muy importante que son los media queries, ¿ya? O los medios consultables. Por todos los decimos media queries, ¿ya? Implícitamente ya hemos aprendido a decirles media queries y ya sabemos para qué sirve, ¿ya? Por lo tanto, no hace falta traducirlos incluso, ¿no? Porque hasta incluso su traducción suena medio complejo, ¿no? Simplemente le decimos media queries. Bien, entonces, de cierta forma, el diseño de nuestra página web respeta dimensiones considerables entre 1024 y 768 píxeles, ¿no? Que es nuestro dibujito que está aquí, ¿no? Como que respeta esas dimensiones. Supongo que aquí hay esas dimensiones. Creo que he hecho ese cálculo y idealmente son esas dimensiones. Bien, entonces, mostrando el contenido de manera respetable, ¿no? O sea, está bien tu contenido, no sé qué cosa quieres hacer, pero se ve bien tu contenido, ¿no? Pero por debajo de estas dimensiones, ejemplo, ¿no? Un 720 por un 540, observamos cierto comportamiento no muy agradable. Y si redimensionamos a formatos móviles, nos llevamos las siguientes sorpresas. Ya, esta no es la sorpresa. Esto es, ¿no? Se ve raro, ¿no? Como que cierto contenido secundario que va en el aside, ¿no? Que esto es prácticamente su objetivo del aside, ¿no? Que mostrar contenido no relevante secundario, ¿no? Está a la misma, tiene el mismo punto de interés, ¿no? Tiene el mismo tamaño, la misma responsabilidad de interés, o sea, prácticamente ocupan lo mismo y muestran a la misma anchura el contenido, ¿no? Por lo tanto, no sobresale nuestro artículo, ¿no? Los tres están dispuestos de la misma forma. No es como el ejemplo de las primeras problemáticas que teníamos a un principio, ¿no? Como que está ahí, como que va ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos resolver esto, ¿no? ¿Qué más? Si le bajamos más todavía la resolución a un dispositivo móvil, vean, ya murió mi aplicación, ¿no? Porque vean, este es el límite de la aplicación, por si acaso, el celestito, no es hasta aquí, ¿no? Bueno, sí es hasta acá, el celular, ¿ya? Pero prácticamente ya ha muerto mi aplicación. ¿Se dan cuenta? Miren, esto se ha cortado e incluso mi artículo está bien pequeño, ¿no? Cosa que no debería pasar. Estos elementos deberían colapsarse de alguna forma, ¿no? Deberíamos hacer algo. Entonces, entremos a los media queries para poder solucionar ese y muchos problemas más, ¿ya? Para poder realizar eso. Bien, el concepto básico, ¿ya? Los media queries pueden modificar la apariencia. Ese es el concepto. ¿Ya? Entonces, por eso está resaltado, ¿ya? E incluso el comportamiento, dicen, ¿no? Pero sobre todo la apariencia, ¿no? De un sitio web o aplicación en función de un conjunto de condiciones. Ah, ¿no? Ya sé lo que hacen los media queries, modifican la apariencia. Pero, ¿de qué manera? ¿No? Mediante un conjunto de condiciones. Ah, hay ciertas restricciones que se deben aplicar para que pueda modificar realmente esa apariencia, ¿no? Entonces, sobre la configuración del dispositivo. Ah, estas condiciones se van a aplicar de acuerdo a la configuración del dispositivo que esté reflejando dicha aplicación web o sitio web, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Son un conjunto de restricciones que se aplican bajo cierto dispositivo, modificando su apariencia, ¿no? Por eso están resaltados.
¿ya? Quizá los media queries más comunes en el mundo son aquellos que se dirigen a rangos de ventanas gráficas particulares y aplican estilos personalizados. Ustedes han debido ver, tal vez hacia grandes rasgos, han debido decir a media screen, media print eh, y diferentes tipos de medios, ¿ya? En los que se pueden aplicar. Entonces, como que implícitamente ya sabemos cómo se está manejando, ¿no? Pero la idea es verlo y desestructurarlo parte a parte, ¿ya? Bien, entonces, esto que les estoy mostrando a continuación es prácticamente un media query, ¿ya? Y su interpretación es la siguiente, ¿ya ven? La definición de un media query me dice que tengo que tener, eh, por así decirlo, el medio, que va a ser, pues, arroba medio, que es una palabra reservada. Luego tengo que tener el tipo de medio, ¿no? El tipo de medio en este caso es una pantalla, es un screen, ¿no? Aquí hay un operador, que es el operador AND, ¿no? Lo que me dice que va a ser para pantallas y que tengan un mínimo, ¿no? Entonces, la interpretación, ¿cuál va a ser? Cuando el navegador es de al menos 600 píxeles y superior, ¿no? Es decir, va a agarrar esta condición. ¿Qué tal si yo lo empiezo a ver en una tablet que tiene una dimensión de 720 por 680, digamos? ¿No? Entonces, sí va a aplicar, va a decir, ¿no? Va a agarrar esas dimensiones de la pantalla, va a decir, ¿no? Esta pantalla que tú estás, en las que estás queriendo reflejar el contenido que se tiene que adaptar, cumple esta condición. ¿Por qué? Porque tiene al menos 600 píxeles y superior en ancho. ¿Ven? En ancho, que era 680, creo, no me acuerdo lo que acabo de decir. 680. Entonces cumple. Por lo tanto, las restricciones que yo ponga acá, ¿no? Los estilos que define acá, se van a aplicar, ¿no? Pero la idea ahora es entender esto, ¿no? Porque el contenido es súper sencillo, ¿no? Prácticamente el cuerpo, el scope de esta especificación, de la definición del media query, es intuitivo, ¿no? Sabemos que el contenido es lo que se va a aplicar. Lo que nos interesa ahora es cómo puedo definir todo esto y cuántas formas habrá de definir, cuáles son las reglas para definir, porque realmente sí me interesa. ¿Por qué? Porque con simplemente hacer esto, yo ya estoy aplicando estas modificaciones y estas adaptaciones de mi sitio web a las dimensiones de la pantalla del, del cliente. Entonces, vamos por ahí, ¿no? Cuando el navegador es de al menos, ¿no? 600 píxeles. Muy interesante entender ese concepto. Está como que al revés, ¿ya? De principio como que se ve al revés, ¿no? Porque aquí debe ser max width, ¿no? Debe ser max width, ¿no? Y hasta ahí se aplica, ¿no? Es un poquito raro, pero lo vamos a entender. Bien, entonces, hay muchas formas de cómo apuntar, además del ancho de la ventana, ¿no? O sea, del ancho, del width, ¿no? Eso podría ser la resolución de la pantalla, puede ser otra forma, ¿no? Puede ser otra forma. La orientación del dispositivo, pucha, hay más cosas todavía, ¿no? El rango de aspecto de la pantalla, ¿no? Han debido en algún momento escuchar ustedes de 17 2 puntos novenos, ¿no? Pucha, ¿qué será eso, no? Ese es el aspect ratio, ¿ya? Ratio, ¿cómo se le dice? Bueno, más o menos, ¿no? Eso es, ¿no? Son otras formas de poder aplicar esa adaptación del contenido de su aplicación a estos tipos de medios. Ya entonces, no son únicamente el ancho y mucho menos la pantalla, ¿no? Hay muchas más, ¿no? Por los cuales podemos consultar y usar más de estos estilos al contenido, ¿ya? Hay muchísimas, ¿ya? Y la idea, pues, no es enumerarlas y aplicarlas todas, ¿no? Por lo menos entender que existen y entender más o menos para qué pueden llegar a servir, ¿ya? Bien, entonces tenemos esa problemática, ¿no? Tenemos muchos dispositivos con diferentes dimensiones y no sabemos cuál va a ser la escala que debemos aplicar a dispositivos, ¿no? Entonces, los media queries nos proveen de toda esa flexibilidad que parece complejo desde este punto, ¿ok? Pero lo vamos a desestructurar, ¿ya? Veamos el modo de uso. Los media queries se asocian comúnmente con CSS, ¿ya? Prácticamente lo que acabo de mostrarles hace un momento era una sentencia de CSS, ¿no? Pero también
se pueden usar en HTML y JavaScript, ¿ya? El de JavaScript no vamos a ver porque es un poco más complejo, porque si no estaríamos pues aquí y tal vez ustedes no me entenderían o sí me entenderían y nos aburriríamos mucho, quién sabe, ¿ya? Bien, entonces vamos a entender el de HTML para saber que sí también se puede aplicar y en muchos casos es conveniente aplicarlo. Y por supuesto que lo vamos a ver para CSS, que es lo más interesante. Bien, entonces podemos aplicarlo en CSS, podemos aplicarlo en HTML y podemos aplicarlo en JavaScript. ¿Ya? Entonces eso es algo implícito que tiene que estar de fábrica para ustedes, prácticamente. ¿Ya? Tienen que saber que se puede hacer de las tres formas, porque en algún momento les van a preguntar, ¿puedo aplicar los media queries en JavaScript? Y ustedes, no sé, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es sí, puedes aplicar. Eh, tiene su estructura correcta, ¿no? Entonces, pero sí se puede aplicar. Y en muchos casos, de manera programática, tú puedes querer cambiar todo eso. Por lo tanto, ahí va enfocado todo eso, ¿no? Bien, comencemos con el que prácticamente aquí ya va a tener unas capturas de cómo es la solución de todo esto, ¿ya? En HTML, ¿no? ¿Cómo se aplican los media queries, ¿no? Hay algunas maneras en las que podemos utilizar estas consultas de medios directamente en el HTML, ¿ya? En este ejemplo le estamos diciendo al navegador que queremos usar diferentes hojas de estilo en diferentes tamaños de ventana gráfica, ¿ya? O sea, del viewport. Bien, vean, aquí está, ¿no? Es lo que le estoy diciendo. Esta es una etiqueta head, ¿no? Dentro de una estructura de una página .html básica. Olvídense de las demás etiquetas metas, de la etiqueta title, ¿no? Implícitamente están ahí, pero nos enfocaremos en lo que nos importa, ¿no? Entonces, aquí hay una etiqueta HTML de apertura y de cierre, una etiqueta head y una etiqueta head de cierre, ¿no? Por lo tanto, estamos en el head, prácticamente en la configuración, por así decirlo, en la configuración de nuestro sitio, de nuestra página HTML. Ya estamos en la parte de los metadatos de mi página web. Entonces, vean cómo puedo aplicar diferentes tipos de hojas de estilos en base a los media queries. ¿Ya? Prácticamente vean la primera línea. Me dice que yo voy a referenciar una hoja de estilo que está eh, prácticamente referenciada, supongo que está en el mismo lugar, que se llama all.css, ¿no? Y ven, me dice, no, que está servido para todos los usuarios. Entonces, esto prácticamente no tiene ninguna restricción, por eso tiene un all, se carga sí o sí, ¿no? Eso es como una restricción en la que ustedes pueden cargar un estilo por defecto, ¿no? Sí o sí se carga, ¿por qué? Porque el recurso existe y porque lo he solicitado. Pero pueden adjuntarle el media all y prácticamente es como si no le pasara nada y automáticamente se va a cargar. Luego tenemos otro, ¿no? Que me dice que va a ser la referencia a supuestamente un estilo que debe ser, supongo, para pantallas pequeñas, ¿no? Que es el small.css, ¿no? Donde dice que el medio, ¿no? Tiene que ser para eh, pantallas mínimas de 20 EMS, ¿no? Este es un eh, tipo de dato o tipo de estructura para CSS, ¿no? EMS, ¿no? Es como prácticamente un EM que yo sepa es 16 píxeles, ¿no? Si es que no se ha restablecido, ¿no? Son 16 píxeles, entonces multipliquen 16 por 20 y ahí tienen el cálculo, ¿no? Deben ser unos, a ver, 16 por 20, ¿cuánto sería? 16 por 20, 16 por 20, hacer un cálculo rápido. 320. O sea, si la pantalla es de 320 y dimensiones inferiores, no, y dimensiones superiores, dice, ¿no? Tú vas a cargar este estilo. Es lo que te está diciendo, ¿no? Cuando tengas una pantalla con un mínimo de 320 píxeles, ¿no? En adelante, ¿no? Vas a cargar esto. Pero después se va a querer topar, ¿no? Y va a decir, ¿no? Ah, no. Si tú quieres cargar una resolución más alta que esta, que va a ser un 64 EMS, que debe ser, a ver, vamos a ver aquí, 64. Son 1280, ¿no? De 1280, que es como una pantalla típica de una tablet, ¿no? La típica.
dimensión, entonces vas a empezar a cargar este, ¿no? Y te olvidas del otro, prácticamente no lo cargas. ¿Por qué? Porque ese mínimo de longitud no lo cumples, ¿no? En este caso sí lo cumple. Si tú tienes un smartphone de 320 de ancho máximo, que va a estar en modo portrait, en modo vertical, ¿no? Pues vas a cumplir este. Los demás ni siquiera los va a cumplir porque no va a sobrepasar esto, ¿no? Entonces ahí estás restringiendo cuál debe cargar, ¿no? En el primer caso va a decir, no, este tiene mucho más ancho y es una tablet, por lo tanto va a entrar aquí, va a decir, no, ajá, tú tienes 1280 de ancho, entonces, hay que cargarle el medio, ¿no? Para 90, lo mismo, ¿no? Si tú tienes una mínima un mínimo ancho de tu resolución de 90 EMS en adelante, te voy a cargar el large.css, ¿no? Ahí están restringiendo qué estilo cargar dependiendo de la parametrización de la resolución de la pantalla, ¿no? Ya lo están definiendo, simplemente de una forma un poco con las etiquetas que ya han debido ver. Esto casi no tiene mucho que ver con media query, pues, sí son los media queries, pero no hemos visto ese estándar que hace rato lo teníamos, ¿no? Que era medio complejo de estructurar. Esto parece más entendible y en muchos casos es muy bueno hacer esto, muy bueno, ¿ya? Y ven, aquí está el otro ejemplo, ¿no? Donde la tiene que ser 120, que debe ser una resolución mucho más grande, ¿no? Para dispositivos extra large, lo que ya le debe poner un contenedor que simplemente disponga los elementos centrados, no lo sé. Entonces ya son diferentes restricciones en cuanto a la disposición que pueden ustedes aplicar, ¿no? En cuanto a los estilos. ¿Ok? Incluso aquí hay uno que dice, ¿no? Para medios impresos, como impresoras, ¿no? Hay otro, ¿no? Hay otro tipo de media query para ese tipo eh, de, de disposiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes ven y navegan en algún tipo de navegador web es imprimible, ¿no? Hacen control P y les va a saltar lo que es la configuración del driver de la impresora. Les va a saltar. ¿Por qué? Porque puedes imprimirlo, no va a haber problema, ¿no? Entonces, también pueden restringir ese tipo de contenido para cuando alguien quiera imprimir su contenido y no quieran que, digamos, como en este caso, tenga un fondo negro, ¿no? Si tiene un fondo negro y voy a querer imprimir eso, pues pucha, va a gastar mucha tinta, ¿no? Y pueden restringir muchas más cosas incluso con eso. Pueden quitarle el color de fondo para que sea un color blanco, ¿no? Pueden hacer muchísimas cosas. Eso ya, digamos, ya es algo un poquito más avanzado, pero se puede realizar. Bien, entonces, estos media queries, ¿no? ¿Por qué querrías hacer esto? ¿No? Puede que sea una buena manera de ajustar el rendimiento de tu sitio, dividiendo los estilos de una manera que sean descargados y servidos por los dispositivos que los necesitan. Es decir, si en algún momento tú necesitas únicamente por así decirlo, el tamaño de la tablet, ¿no? Que es el medium, ¿no? Entonces, no va a cargar los demás recursos. No va a cargar este, 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 no va a cargar, este lo va a cargar, ¿no? Simplemente va a cargar este y este, ¿no? Por lo tanto, ahí ya tienes una optimización de tiempo de carga de tu aplicación. Porque si todo esto estaba en un solo archivo, cargas el archivo, ¿no? Pero en el archivo ya hay todas las restricciones de las demás dimensiones de pantalla, ¿no? Pero al principio lo ha cargado. No los ha utilizado porque no cumplen las condiciones, pero los ha cargado. El tiempo de carga de tu aplicación en un principio ha sufrido. ¿Por qué? Porque todos esos recursos pesan, tienen un cierto peso, ¿no? Claro, solo son kilobytes, pero eso en aplicaciones grandes pues es mucho tiempo, ¿no? Bien, entonces en ese tipo de eh, implementaciones te va a llegar a servir. Ya si un dispositivo de pantalla pequeña como un teléfono visita el sitio, ¿no? Solo descargará las hojas de estilo en las consultas de medios que coincidan con su tamaño de ventana gráfica. Pero si aparecen en una pantalla de escritorio más grande, descargará todo el grupo porque coincide con todas esas consultas, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento tú vas a redimensionar, ¿no? Porque no te vas a quedar con tu pantalla grande y ya. En un punto vas a querer, no sé, dividir la pantalla porque estás trabajando con Word y con el navegador, ¿no? Copiando y pegando contenido, buscando referencia, ¿no? Entonces, vas a tener que cargar todo, lo cual también te va a proveer de poder utilizar las demás implementaciones, ¿no? Listo, no podemos utilizar las consultas de medios o los media queries en el elemento también, lo que
le informa al elemento que la versión de una imagen debe usar el navegador a partir de un conjunto de opciones de imagen, ¿no? Esto, prácticamente. Vean, esta es una nueva especificación de HTML5, una nueva etiqueta en la que tú ya puedes manejar de una forma más dinámica el manejo de imágenes, ¿no? Eso es lo que nos quedó pendiente de las imágenes fluidas, ¿no? Porque tienes un elemento picture que contiene a los orígenes, al source, ¿no? Donde ya estás cargando supuestamente la misma imagen, ¿ven? Aquí está, ¿no? Es una imagen de un gato, ¿no? Pero está en modo paisaje, ¿ven? Es una imagen como esto, no es un modo ancho, si bien grande una imagen debe ser así cuadrada, rectangular como esta debe ser, ¿no? Y le estamos especificando que va a tener un media query para una mínima longitud de 800 píxeles, ¿no? Ven, ahí está, dice, ¿no? Utiliza esta imagen si la pantalla tiene al menos 800 píxeles de ancho, ¿no? Eso es lo que le estamos diciendo, ¿no? Si la pantalla mínimamente tiene 800 píxeles de ancho, cargas este recurso. Pero si la imagen, más bien dicho, si la pantalla tiene al menos 680 de ancho, ¿no? Es más pequeña, ¿no? Más pequeña la imagen, que era de 800, ¡plup! Se va a colapsar, ¿no? Era como el caso anterior que teníamos, va a colapsar, ¡plup! Se va a ir hacia la derecha, ¿no? Nos va a habilitar un scroll horizontal, lo que no queremos, ¿no? Entonces, tú ya puedes tener preparado una imagen en la que ya tienes cortada, bueno, no al gatito, ¿no? Tienes cortada la imagen, ¿no? Y eh, le puedes establecer esa nueva restricción. Obviamente es previamente que hayas cortado la imagen, porque si no, pues la imagen tiene esa misma resolución, ¿no? Obviamente, ¿no? Eso ya otra cosa, ya sería, ¿no? Bien, incluso lo pueden restringir, ¿no? Que si ninguna de estas dos se cumplen, le podemos pasar simplemente una más pequeñita que tenemos, una cuadradita donde hay simplemente un gatito pequeño, ¿no? Entonces, si ninguna de estas resoluciones de pantalla se respeta, ¿no? ¿Qué tal si es más pequeño, más abajo de 600, 400, 320, 360, 380, 420, ¿no? De píxeles, que es prácticamente el ancho de un dispositivo en modo portrait, ¿no? En modo vertical. Entonces, tú simplemente le dices, no, no, entonces, como ninguno es respetado, le voy a cargar la imagen del gatito que es pequeñito, que es prácticamente como una imagen cuadradita, ¿no? Y simplemente le digo eso, ¿no? Es una manera de que también ustedes puedan restringir mucho más todavía las imágenes como para que realmente no colapse y no desconfigure su sitio web. Es la idea, ¿ya? Bien, bien, bien. Iremos un poquito más, ¿ya? Con esto podemos servir imágenes más pequeñas a dispositivos más pequeños. Qué bien, ¿no? Que presumiblemente serán dispositivos de baja potencia, supongo, ¿no? Por algo son pequeños, ¿no? Y no olvidemos que también podemos usar consultas de medios directamente en etiquetas style, ¿no? O sea, carga este estilo, ¿no? En base a que eh, como máximo el ancho sea 500, ¿no? ¿No? Entonces le puedes decir, no, carga este estilo, este pequeño estilo lo vas a cargar en base a una restricción. Y así puedes tener más bloques de estilos donde tú puedes definirles esas restricciones en cuanto a la disposición y sí, a la disposición de tu pantalla, ¿no? Son simplemente posibilidades las que se les está dando, ¿no? Simplemente son posibilidades, ¿ok? Ahí no hay problema, ¿ok? Pero yo la verdad esto no lo he visto mucho, la verdad. Y la mayoría maneja en CSS, ¿no? Pero que vean que existe. En algún momento tal vez pueden llegar a necesitar, pueden llegar a observar en algún tipo de código que necesiten implementar o que estén dando soporte, ¿ya? Entonces ahí sí lo pueden saber para qué sirve, ¿no? Bien. Y lo más interesante, ¿no? En CSS. Eso es lo que nos interesa. Y la mayoría de nosotros estaba esperando esto, ¿no? Lo anterior tal vez se ha visto un poco abstracto, ¿no? Pero era práctico, intuitivo, ¿no? Pero nos hemos acostumbrado todos a trabajar de esta forma. Entonces, CSS es el lugar más común para detectar los media queries, ¿no? Van directamente en la hoja de estilos, punto, ¿no? En una regla media, punto, ¿no? Que envuelve elementos con condiciones, ¿no? Eso está implícito. ¿Para cuándo y dónde aplicar un conjunto de estilos cuando un navegador coincide con estas condiciones, ¿no? Entonces, ese es simplemente el concepto básico de un media query aplicado a una hoja de estilos, ¿ok? Bien, entonces,
¿qué necesito? ¿No? Necesito poder estructurar esto. Esto que se ve bien raro de principio, ¿no? Aquí están, unas pequeñas ventanillas, unos viewports, ¿no? Por así decirlo, ah, ¿cómo le dicen esto? Una pantalla le dicen. Esto no, ventanillas, no, como que no va. Una pantalla. Entre 320 píxeles y 480 píxeles de ancho, ¿no? Esa es la interpretación, ¿no? Únicamente voy a aplicar a pantallas donde el mínimo del dispositivo sea 320 píxeles y como máximo el ancho del dispositivo sea 480, ¿no? Está prácticamente hablando la sentencia para ti, ¿no? Le voy a aplicar que mi tarjetita va a tener un fondo, no sé de qué colores, pues a ver, BA, tiene de rojo, tiene casi de todos, creo que va a ser casi un blanco, ¿no? Casi como un gris va a ser. Bien, entonces simplemente estoy definiendo eso, ¿no? Un media query un poquito avanzado, ¿no? Pero tenemos que llegar a esto, tenemos que llegar a interpretar esto de manera intuitiva nosotros, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de este taller, entender qué es todo esto y cómo puedes tú estructurar todo esto. Bien, ¿no? Pero primero veremos esa anatomía de un media query. Prácticamente veremos esto. Qué cositas puedes pasarle, qué cositas puedes tener, qué cosas no puedes tener, para qué sirve estas cositas, qué cosas son estos ands, para qué sirve esto de only, qué cosa es, ¿no? Veremos, ¿no? Veremos esa anatomía que tiene un media query, ¿no? Ahora que vimos varios ejemplos, ¿no? De donde puedes utilizar estos media queries, vamos a separar y ver qué están haciendo realmente. Bien, ahí está, ¿no? Te dice que primero tengo una parte reservado para la regla, ¿no? Para prácticamente el media query, ¿no? Se define, prácticamente con esto comienza una sentencia de tipo media query, ¿no? Con @media. Esto es algo necesario, importante y obligatorio que tenga. Y no tiene que variar, simplemente es media y con media se queda, punto, ¿ya? Luego tienes algo que está demarcado en rojo, ¿ya? Y después de esto hay presentaciones para cada color, ¿ya? Así que los vamos a asociar con eso. Vean, el celeste, el rosa, el naranja y el verde, ¿ya? Son 4 colores por las 4 partes de un media query. Y ahí vamos a ver cada una sus especificaciones para poder un poquito entender de mejor forma, ¿ya? Luego tenemos el tipo de medio, ¿no? ¿A quién se va a aplicar? ¿No? ¿A qué tipo de disposición se va a aplicar dicha regla? ¿No? Luego tenemos algunas características que tiene que cumplir ese medio al cual se están aplicando estas restricciones, ¿no? Intuitivo, fácil, ¿no? Entonces simplemente digo, voy a aplicar una regla a este tipo de medio con dichas características y luego tengo operadores, ¿no? Puedo encadenar más características, ¿no? Porque en algún momento puedo definir, ¿no? Con un tipo de mínimo de ancho, máximo de alto, o mucho más complejo, un mínimo de alto y un mínimo de ancho, ¿no? Muy interesante. Entonces, podemos decir, interpretar, decir, voy a aplicar una regla para el medio, que va a ser una pantalla, con la característica de que esta tiene que tener un mínimo de 320 píxeles de ancho y además tiene que tener un máximo de ancho de 768. Esa es la interpretación. Esas son las 4 partes que tiene un media query. ¿Ya? Entender esto nos va a ayudar a prácticamente resolver este tipo de complejidad que vemos en un media query de primer vistazo. ¿Ya? Entonces nos va a ayudar muchísimo esta interpretación que le estamos dando, ¿no? Estas características. Pero antes de eso hay que desestructurar cada parte. ¿Por qué? Porque está la incertidumbre ahí, ¿no? De que si, ya me ha dicho el que está disertando, que media no va a cambiar. Entonces ahí ya, listo, ya, asunto resuelto. Pero estos sí tendrán unas variantes, qué cositas podré hacer aquí, ¿no? Eso es lo siguiente. Bien, entonces, lo primero, tenemos la regla. Vean, está celeste, ¿no? Nuestra regla está en celeste. Todo el fondo está en celeste. Por lo tanto, estamos yendo ahí, estamos aquí, pum, ¿no? Pero es sencillo, les he dicho, ¿no? El primer ingrediente es una receta de media query. En esta regla en sí es una de las muchas reglas de CSS, ¿no? Eso es simplemente una regla. Pum, ya está, se acabó, ¿no? Media, listo. Luego aquí se les he puesto en comentarios tipo de medio,
y característica, ¿no? Y le aplica los estilos y se acabó. Prácticamente la parte más sencilla de un media query es la definición de la regla. Y listo, ¿no? Ya no nos interesa. Nos vamos al siguiente, que va a ser el tipo de medio, ¿no? La segunda parte de un media query. Entonces, vamos ahí, ¿no? El tipo de medio, ¿no? ¿A qué tipo de medio estamos tratando de dirigirnos? ¿No? En muchos de los casos, ¿no? Se verá un valor utilizado aquí, ¿no? Lo que tiene sentido, ya que muchos de los tipos de medios que estamos tratando de hacer coincidir con son dispositivos con pantallas conectadas a ellos. Prácticamente, pues en lo que ustedes están queriendo visualizar. Eso les está diciendo. Ese es el medio, prácticamente, ¿ya? Pero las pantallas no son el único tipo de medio en los que podemos dirigirnos, por supuesto, ¿no? Tenemos algunos que incluyen, dice, ¿no? Y aquí están esos que incluyen. Hay una eh, prácticamente, por así vamos a decir, una palabra reservada que se llama all, ¿ya? O sea, tú le puedes aplicar aquí un all, ¿ya? Donde todo va a coincidir. Dice, ¿no? Coincide con todos los dispositivos. O sea, prácticamente vas a aplicar a cualquiera. No me interesa, ¿no? Entonces, vean las posibilidades que puede tener esa segunda parte, ¿no? Que era @media y decía screen, ¿no? Pero ese screen puede variar. Eso es lo que estamos entendiendo. ¿Qué variantes puede tener? ¿Y qué sentido tiene cada variante? Hay uno que se llama all, que es para decir todos los dispositivos. Otra que se llama print, que es el que también anteriormente hemos visto, que coincide con los documentos que se van a una vista previa de impresión. No es como cuando ustedes hacen un control P sobre una ventana o una pestaña de navegador, ¿no? Control P y pum, ese es el medio, ¿ya? Entonces, ahí pueden aplicar y pum, automáticamente va a saltar el media query cuando hagan eso, ¿no? Y pueden aplicar ese tipo de restricción y cambiar visualmente la vista previa de impresión para que, como les he dicho, le quite el fondo, ¿no? Que tienen por defecto, que puede ser negro, pues imprimir una hoja negra, pues es raro, ¿no? Entonces, o en cualquier medio que divida el contenido en páginas distintas a imprimir, ¿no? Es como si se los escalara el documento en algún tipo de formato como PDF, ¿no? Más o menos. Entonces, pueden tener el tipo de medio puede ser print, puede ser print. También puede ser screen, que es el más común, ¿no? El que empareja dispositivos con una pantalla, que es el que estamos acostumbrados todos a manejar, ¿no? Por lo tanto, el screen es un tipo de medio que es prácticamente el que van a utilizar, ¿no? Pero también hay el Spetch, ¿no? Que coincide con los dispositivos que leen el contenido de forma audible, como un lector de pantalla, ¿no? Esto va más enfocado, digamos, a esos dispositivos que no renderizan, por así decirlo, correctamente la vista. ¿Por qué? Porque no es necesario, ¿no? Porque ese tipo de dispositivos van enfocados no tanto a personas, va enfocado más a personas con discapacidades visuales, ¿no? Entonces, va enfocado ahí, ¿ya? Pero vean, el más común, el tipo de medio más común es el screen, ¿no? Entonces, listo, ¿no? La segunda parte, como que ya está claro, ya sé que en la mayoría de los casos, casi en el total de los casos, voy a manejar un media screen. Muy bien. Entonces me falta simplemente desestructurar ahora las características y los operadores. Los operadores es súper sencillo, ¿ya? Pero las características no. Lamentablemente, ahí sí hay un mundo de posibilidades. Bueno, un poco grande, pero limitado, pero son muchas posibilidades, ¿ya? Entonces, veremos el grupo más importante y después ya les dejo un poco de más de información de los demás grupos, ¿ya? Prácticamente. Bien, aquí todo bien, ¿no? Y ahí está, ¿no? El media screen, listo. Lo más sencillo del mundo, ¿no? El que prácticamente vamos a utilizar. En algunos casos pueden utilizar los demás, ¿no? Eso ya va enfocado al tipo de proyecto que ustedes estén manejando, ¿no? En algún momento van a manejar. Veamos, ya estamos en el bloque naranja, ¿no? En las características del medio. Una vez que hemos definido el tipo de medio, ¿no? Ya sabemos dónde, en qué disposición estamos, ¿no? Que estamos tratando de igualar, ¿no? Podemos comenzar a definir con qué características estamos tratando de emparejar, ¿no? ¿Qué características tiene que cumplir esa disposición a la cual quiero ajustar mi página, ¿no? Hemos visto muchos ejemplos,
que hacen coincidir la pantalla con el ancho, ¿no? Hemos visto un min height, un max height, ¿no? Donde está el tipo y ambos, y son características con valores específicos, ¿no? Está el screen, min width, max width, ¿no? Son unas cuantas características, ¿ya? Que tú puedes restringir como condición prácticamente, ¿no? Pero hay muchas, muchas, muchísimas, ¿ya? Más, muchísimas más características. Lamentablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento tú te vas a topar con algún tipo de condición o restricción y vas a ver que en esos casos sí vas a agradecer estas características que son un poquito extrañas de primer vistazo, pero tienen su utilidad, ¿no? Pero que en algún momento vas a utilizar, lo vas a agradecer, ¿ya? Yo me he topado con un caso, ¿no? Y la verdad he dicho, no creo que exista, ¿y cómo lo voy a hacer? Y he buscado esa característica de un media query y sí existe, ¿no? Entonces, me he salvado. Prácticamente yo tenía que hacer un media query en base al color, ya en base al color prácticamente, ¿no? Entonces, ahí sí lo he podido aplicar bien, correctamente. Bien, entonces podemos definir 5 categorías. Para no complicarnos, veremos la más importante. ¿Por qué? Porque si no aquí podemos estar pues todo un día hablando de eso, ¿no? Veremos una de esas categorías, que es la primera, que son las características de la ventana gráfica o la página. Ese es el viewport, una página, ¿no? Eso es como lo que ustedes ven, ¿no? Una página, una hojita de Word, ese es como el viewport. Por lo tanto, una pestaña de navegador, el ancho y el alto está definido en viewports, ¿no? Si en viewport height es el alto total de la pantalla visualmente que estás haciendo actualmente. Y el CM Viewport Width es el ancho de la pestaña que actualmente tú estás visitando. Eso es el Viewport Width, Viewport Height. Bien, entonces aquí tienen esas características, ¿no? Vean las características que puede tener mi media query, ¿no? Hay uno que es el width, que es el que hemos visto incansablemente, ¿no? Define los anchos de la ventana gráfica, ¿no? Esto puede ser un número específico, ¿no? Por ejemplo, 400 píxeles, ¿no? O un rango, ¿no? Usando min width y max width, ¿no? Puede ser simplemente width, ¿no? O min width. Entonces, defines aquí tú una longitud. El valor que va a tener tiene que ser una longitud, ¿no? Tanto en píxeles, en ems, en rems, ¿no? No, supongo que nada más, ¿no? Porque después ya lo demás es dinámico, ¿no? Y cómo vas a adivinar prácticamente la resolución de una pantalla. Como que no cabe en sentido poder ponerle una resolución un poco dinámica, ¿no? Porque de cómo vas a ver, de cómo vas a restringir todo ello. Entonces, ahí va. Bien. Luego tienes otra característica que es para el alto, ¿no? Donde tú puedes definir, porque puedes querer eh, mostrar o cambiar el contenido de una página en base al alto. ¿Por qué? Porque yo le puedo dar la vuelta a mi dispositivo. Eso es algo natural, ¿no? Entonces también deberías poder adaptar el contenido de tu sitio web hacia ese tipo de restricciones, ¿no? Y más de uno va a decir, no, ay, no, qué flojera entonces, ¿no? Mucha cosa es, ¿no? Porque, claro, estoy pensando yo ahorita bien, ¿no? Decir, en los celulares es pues en modo vertical, ¿no? Pero no hemos pensado que ¡prup! Le doy la vuelta y la página también tiene que adaptarse, ¿no? Mucha cosa, decimos, ¿no? Y por la mayoría como que ahí, pues, ¿no? Como que ya ni siquiera se incursionan los media queries, pero prácticamente es sencillo, es muy sencillo, pero eso lo tenemos que ver. Bien, ¿qué más hay? Hay el aspect ratio, ¿ya? Que define la relación de aspecto. ¿Ven? Es eso, la relación de aspecto. Ese 16, 2.9, 16 novenos que les decía, ¿no? Que en los televisores se manejaba más bien dicho, ¿no? Se manejaba antes, ¿no? La relación de aspecto, ¿no? Puedes manejar eso, puedes manejar esos 16 novenos, ¿no? O no sé qué relación de aspecto más había, pues es prácticamente la que conocía yo. O te puedes basar en base a la orientación. Y aquí está lo que les decía hace un momento, ¿no? Lo de modo vertical o modo paisaje, ¿no? Landscape. Entonces aquí puedes manejar esas restricciones para cuando al cliente se le ocurra dar la vuelta a su celular, ¿no? Entonces, o se le ocurra volver al modo normal. Entonces vas a cambiar el contenido de tu sitio de manera correcta mediante esta característica, ¿no? El orientation, que solo puede tener estos dos valores. Vean, porque aquí es medio
son longitudes. Pero para esta característica tú simplemente puedes manejar portrait o landscape, no hay más. ¿Ven? Y como que se va cerrando todo, ¿no? Como que ya no se ve tan complejo estas características. Entonces ahí va, ¿no? ¿Qué más, no? Esa es la orientación, la forma en la que orienta la pantalla. Ya está, ¿no? Como alto, portrait, o ancho, bueno, aquí no tiene que decir ancho, es modo paisaje. Según la forma en la que se gira el dispositivo, ¿no? Ahí ya puedes controlar ese tipo de comportamiento, algo natural en los dispositivos, ¿no? O el overflow block, ¿no? Que comprueba cómo trata el dispositivo el contenido que se desborda, ¿no? Puedes manejar incluso eso, puedes restringir ese tipo de desbordamiento del overflow, ¿no? Ese es el overflow prácticamente, ¿no? Hay el scroll, puedes manejar en cuanto haya algún tipo de contenido que ya automáticamente se haya desbordado horizontal o verticalmente, ¿no? Entonces puedes controlar ahí todo eso, ¿no? Y tienes más restricciones, ¿no? Hay el optional paget y el paget, ¿no? Ya simplemente es aquí permite el desplazamiento y los saltos de página manualmente, dividido en páginas y no se muestra, ¿no? Prácticamente puedes ocultar el scroll cuando cumplen algún tipo de elemento bloque en cuanto al desplazamiento, ¿no? Al desborde prácticamente. Y lo mismo para el overflow inline. Pero prácticamente, vean, es como decir, ¿no? Ah, yo sé que voy a utilizar esto, alguna vez tal vez utilizaré este aspect radio, la relación de aspecto y la orientación, pero los demás ya para casos específicos, ya son para casos bien específicos. Por lo tanto, en este punto, para mí, para ustedes, incluso, ver las características del width, height, ni tanto este, y de la orientación es lo más importante, ¿ya? Yo la verdad con esos tres he comenzado, he podido trabajar correctamente y no he tenido ningún problema, ¿ya? En casos pequeños, un solo caso en el que me he topado todos los proyectos que he seguido, he tenido que manejar ese tipo de característica que les he dicho hace rato, ¿no? Un poco medio extraña era, ¿ya? Pero sí he podido encontrar esa característica, ¿ya? Pero es prácticamente bajo esta primera categoría que son bajo la ventana gráfica o la página que tú actualmente quieres eh, redibujar, reorientar, reesquematizar, ¿no? Puedes manejar este primer grupo de características, ¿no? Que se va enfocado a la ventana gráfica o la página, ¿ya? Y en específico, pues prácticamente hemos resaltado y estamos resaltando width, height y orientation, ¿ya? Que prácticamente son los más utilizados y que resuelven, por así decirlo, un gran porcentaje de los media queries, ¿ya? Ya los demás, como son la calidad de visualización, ¿no? La resolución, ¿no? Muy interesante, ¿no? La actualización de la pantalla cuando cambia, ¿no? Y demás cosas, el modo en el que se está dispuesto el dispositivo, ¿no? Ya son otro grupo de características, ya son otras características estos, ¿ya? Pero son un poco más específicas, ¿no? Incluso en cuanto a la interacción, ¿no? Cuando haya un evento pointer, un hover, un any hover, un any pointer, ¿no? Son de interacción, ¿no? Puedes hacer eso. No pienses que no puedes cambiar la disposición en base a cuando hagas clic en algo, ¿no? Cuando te posiciones sobre algo. Puedes cambiarlo, ¿no? Son características de los media queries que sí puedes establecer, lo cual sería muy gracioso, ¿no? Bien, el color, ¿no? Puedes establecer algún tipo de consulta de medio en base al color, ¿no? O un color monocromático. Este es el creo que se maneja para la impresión, ¿ya? Bien, entonces puedes establecer alguna de estas características también, que simplemente ya las enumero porque pues ya son bien específicas, muy específicas ya son, ¿no? También hay otro, que es el prefijo de video, lo cual también es bien interesante y plataformas de video lo manejan, obviamente, ¿no? En cuanto al, ¿cómo está? Aquí está, ven, el ancho del video, el alto del video, incluso a la resolución del video, ¿no? La dimensión tiene que variar, porque si tienes una resolución muy alta de tu video, pues no te sirve de mucho que esté en una pantalla grande, ¿no? Se va a ver bien pixelado todo, ¿no? Entonces ahí también puedes restringir eso en cuanto al ancho y al alto, ¿no? Puedes manejar eso incluso, ¿no? Para efectos, para disponer los elementos multimedia de una mejor forma también,
¿no? Bien, o también con las preferencias de usuario, que es otro grupo, ¿no? Hay otro grupo incluso que te permite poder realizar eso, ¿no? Pero que la verdad no lo he visto, les mentiría, no sé muy bien de qué se trata todo esto, pero sí lo he buscado y sí he visto que existe y si en algún momento pues eh, me sirve, pues yo la verdad sí lo quisiera compartir esa parte, pero todavía no me he topado con eso, la verdad. Bien, y luego como último punto, ya como último punto, ¿no? El punto verdecito, tenemos los operadores, ¿no? Los media queries, que admiten operadores lógicos, simplemente es eso, ¿no? Como muchos lenguajes de programación, para que podamos hacer coincidir los tipos de medios en función a ciertas condiciones, ¿no? La regla es que en sí misma un operador lógico que básicamente establece si los siguientes tipos y las características son coincidentes, ¿no? Entonces podemos hacer algunas de estas cosas, ¿no? Aquí está un operador, que es prácticamente el que han visto en el primer plano, que era el AND, ¿no? Donde podemos usar el operador si queremos apuntar pantallas dentro de un rango de anchos, ¿no? Es el típico ejemplo, ¿no? Donde podemos decir que la pantalla, porque está screen, ¿no? Está entre un mínimo de ancho de 300 y un máximo de ancho de 768. ¿Ven? Esto ya es imperceptible. Y esto ya es algo prácticamente en este punto intuitivo para mí y espero que para ustedes también, ¿ya? Es prácticamente algo intuitivo, ¿no? Ya se ha vuelto algo intuitivo porque ya hemos visto que hemos desglosado cada una de estas partes. Este es el propio medio, este es el tipo de medio, aquí está la característica, operador, otra característica, ¿no? Y puedo concatenar ahí según mi restricción. Ya han visto que aquí están las características un poquito más comunes. Por lo general, siempre utilizamos esas características. ¿Ya? Entonces, también están los operadores. Porque en algún momento también se van a topar ustedes con ese tipo de operadores. Y entonces es muy, muy bueno saberlos. Luego tenemos el OR. O también la coma, como le decimos la coma prácticamente. Pero, es una coma, no hay el OR, ¿no? Pero simplemente es una coma. Pero se interpreta como un O, ¿no? También podemos separar las características por comas, ¿no? Como una forma de usar un operador para que coincida con otros diferentes, ¿no? Aquí está. Dice, ¿no? Que mi medio va a ser una pantalla que tenga preferencias de color del el modo oscuro, prácticamente, ¿no? Modo oscuro, o tenga un mínimo de 1200 píxeles en adelante, ¿no? ¿Ven? Ahí estoy especificando ese problema que les he dicho yo, ¿no? Que prácticamente es algo natural ahora, pero en algún momento yo la verdad no me esperaba hacer una aplicación avanzada, grande, gigantesca, que tenga un modo oscuro y un modo, eh, ¿cómo se llama esto? Bueno, modo claro, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice? Que coincide con las pantallas donde el usuario prefiere el modo oscuro o la pantalla tiene al menos 1200 píxeles de ancho, ¿no? Bien, es una restricción intuitiva, ¿no? En estos dos, cualquiera de los dos se va a aplicar estos estilos. Eso es lo que está diciendo, ¿no? En cualquiera. Descubres que la aplicación está en modo oscuro, ¡pum! Aplico los estilos. Descubro que la pantalla del cliente está en una resolución mínima de ancho de 1200 píxeles, ¡pum! Aplico los estilos. Eso es el operador O, que es simplemente la comita, ¿ya? Listo, ya está, ¿no? Operadores bien básicos, pero en los que yo puedo restringir más cosas, ¿no? Ah, que necesito que también pueda hacer esto, o esto, o esto, ¿no? Entonces, ustedes ya especifican ahí, ¿no? El tipo de medio. Bien, o también está el operador NOT, ¿no? Que tal vez queramos apuntar a los dispositivos que no se admiten o no coinciden, ¿no? Prácticamente lo estamos excluyendo. Tú menos, ¿no? Es como decir tú menos, ¿no? Entonces, esta declaración elimina el color de fondo del body cuando el dispositivo es una impresora y solo puede mostrar un color, ¿no? Ahí está, ¿no? Cuando sea un medio imprimible y no haya color, ¿no? No va a haber color. Prácticamente el cine no va a haber color y no hay color, ¿no? Por lo tanto, voy a quitar el fondo del body, ¿no? Este es el ejemplo que les he dicho que yo me he topado, ¿no? Simplemente se resuelve con este tipo de restricciones donde, plup, le quitas el color y ya está. No todos los demás, plup, bien, se invierte, lo cual va bien, ¿no? Pero el no te sirve eso, para poder restringir ese tipo de características. Ok, bien, bien, bien.
Ahí estamos, ahí estamos. Uy, ya no nos queda mucho tiempo. Ok, bien. Para esto, vean, aquí tengo un pequeño ejemplo, ¿no? Donde se le está aplicando lo que es prácticamente el poder realizar algún tipo de operación en cuanto a Flexbox, ¿ya? Prácticamente, súper sencillo, ¿ya? Bien, entonces yo necesito poder en este punto realizar ese dinamismo. Vean, aquí necesito tener ese dinamismo, ¿no? Lo voy a hacer, pero lo voy a hacer bien rápido y vamos a ver el código. A ver, por aquí está el código. Esto no es necesario, en cualquier momento si lo necesitan, me lo hacen saber, no hay problema. ¿Dónde está pues esto? ¿No? Entonces simplemente es la misma página que ustedes están viendo. Vamos a poner aquí y vamos a ampliar un poquito el texto. 18. Y ya está. Vean lo que tengo aquí, ¿no? Vamos a ocultar la barra lateral y no hay problema, ¿no? Antes, veremos esto y no hay mensajes. Ok, vamos bien, vamos muy bien, ¿no? Entonces simplemente estoy definiendo unos estilos en línea, aquí no son estilos en línea, sino estilos incorporados bajo la etiqueta Style, ¿no? Donde le estoy definiendo algunos estilos que ustedes prácticamente están previsualizando, que simplemente es esto, ¿ya? Que se ve un poco extraño, ¿no? Como que esto no debería ser, ¿no? Entonces simplemente estoy definiendo algún tipo de estilo. Vean, aquí estoy definiendo estilos y aquí está, ¿no? Mi contenedor es de tipo grid, ¿no? Vean, estoy definiendo CSS grid prácticamente, ¿no? Todo bien, todo bonito, todo interesante. Y tengo un contenido HTML básico, ¿ya? Haremos la prueba en diferentes dispositivos, ¿ya? Hago la prueba. Y simplemente digo, ¿no? Ah, qué bonito se ve en un dispositivo con una pantalla grande, con una relación de aspecto en modo paisaje, ¿no? En modo portrait, uy, no, qué feo se ve esto, ¿no? No, como que está medio raro, ¿no? Aquí también, pero vean, aquí hay un contenedor que prácticamente dice, ¿no? Si tu ancho, prácticamente desde acá, ¿no? Hasta acá, supera una máxima longitud, pues no, generas un contenedor que prácticamente me centre el contenido, ¿no? Eso es un container básico, no está bien, eso es resuelto, pero ven aquí, raro se ve, incluso aquí un poco raro, pero el contenido como que se ve bien, ¿no? Seguiremos. Voy a ir a un dispositivo más pequeño y no me parece, no me parece, ¿no? Y aquí mucho menos, ¿no? Como que hay algo raro, un comportamiento un poco raro. ¿Qué estará sucediendo en un dispositivo pequeño? ¿No? Ya, puede ser, ¿no? Está bien, va bien, pero habría que controlar todo esto, ¿no? Incluso esta disposición, aquí está, ¿no? Que yo necesito que esto no se vea acá en el centro, ¿no? Yo quisiera que se vea acá al costado, ¿no? Eso es lo que podemos hacer con los media queries, incluso trabajar para dispositivos pequeños y medianos, ¿ya? Entonces, pero por la restricción del tiempo, lo haremos bien rápido. Bien, entonces yo voy a venir acá y simplemente voy a aplicar los estilos necesarios para poder definir dichas restricciones. Entonces, aquí en este mismo archivo voy a trabajar, ¿ya? Ven en este mismo archivo. Tengo mi contenedor y mi sidebar, ¿no? Que simplemente tienen algún tipo de disposición, ¿no? Heredado prácticamente. Y luego tengo la disposición en el contenedor, mi contenedor y mi disposición. Lo más importante, siempre, siempre. Entonces aquí me voy a abrir un poquito de campo, así bien sencillo, así bien sencillito. Voy a poner los media queries. Y aquí también un poquito, para poder distinguirlos. Y aquí, aquí se me olvidó. Siempre es bueno documentar su código, siempre, 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 siempre. Y eso van a ir como último punto las recomendaciones, ¿ya? Les voy a decir qué cositas posiblemente ustedes vayan a poder realizar para que su código siempre esté estructurado y pueda ser prácticamente legible, ¿ya? Bien, listo. Como en este punto, todos ya sabemos, todos estamos preparados muy bien, ¿no? Ya sabemos qué es lo que estamos haciendo. Vamos a realizar lo más sencillo, que va a ser simplemente definir, ¿no? Arroba, media, y como ya sé que estoy en un screen, no hace falta ponerlo, pero si quieren lo quitan, no hay problema. Pero como aquí hemos dicho que le vamos a poner, le pondremos nomás.
¿no? Y le vamos a decir que cuando tenga un mínimo de longitud, ¿no? En mi caso, estoy manejando EMS, ya no estoy manejando píxeles yo, ¿ya? Porque esto le provee más de dinamismo a mi página, ya no es tan estático con los píxeles, ¿ya? Entonces, a ver cuánto sería el cálculo. Una calculadora, a ver. 34, 35, 34. 34 EMS. Y le voy a decir, ¿no? Ajá, me entienden, ¿no? Lo que estoy diciendo, ¿no? Máximo, max width, con, no lo sé, tal vez un 49 o 40, 50, 49.5 EMS, ¿ya? Vas a realizar esto, vean, ¿no? Cuando la pantalla tenga como mínimo 34 EMS y como máximo 49 EMS, voy a aplicar estos estilos. Uy, aquí le falta algo, aquí le falta un add. Bien, ahí está, casi fallamos. Le voy a decir que el sidebar, nuestro sidebar, esta cosita, ¿dónde estás? Esta cosita, estos dos elementos, uy, ¿qué pasó ahí? El sidebar va a tener una disposición grid template columns, ¿ya? De una fracción y una fracción, ¿no? Y ya está. A ver qué sucede, a ver qué sucede. Tic. No sucede nada, ¿no? Pero ahí va, como que va que quiere, ¿no? ¿Ven? Como que está medio un poquito raro, ¿no? Pero va bien, seguiremos. Siguiente, otro medio. Tal vez este como que está medio raro. A ver qué está pasando aquí. A ver esto. F5. Una pantalla un poquito más grande. Está bien, está bien, está bien. Está respetando mis restricciones, pero no está cumpliendo ninguno, ¿no? Está bien, está muy bien. Y le diremos que cuando un media tenga, a ver, algún tipo de restricción, directamente lo voy a poner. Un mínimo. Sí, superior a este, que sea superior a este. Entonces este que sea 49.9.999. Y este que sea un min width de 50 en este caso. Cuando sea 50 en superior, pues que el contenedor, sí, aquí sí va a estar interesante, que nuestro contenedor tenga un grid template columns, el primero que vaya dos fracciones y el segundo que vaya a una fracción. ¿No? Qué interesante. ¿Qué va a hacer esto? Prácticamente va a agarrar el contenedor, ¿no? Este elemento donde está el contenedor, todo esto. ¿Cuántos hijos tiene el contenedor? Aquí está, uno, ven. Ok, un hijo, otro hijo. Por lo tanto, este va a tener dos fracciones, o sea, va a tener dos tercios, va a ocupar este. Dos tercios, y el segundo, que es este, va a ocupar un tercio. Por lo tanto, este ya no vale y se va a ir abajo. Va a colapsar. ¡Plup! Va a ir abajo. Wrap, va a ser un wrap, ¿ya? Y se va a ir abajo, ¿no? Eso es algo intuitivo, ¿no? Entonces, mi primer hijo va a ocupar dos tercios del total del ancho. Y este, por lo tanto, va a utilizar un tercio, ¿ya? Veremos qué sucede, ¿no? Algo súper sencillo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí, ¿no? Ya he hecho todo lo necesario, pero mira, aquí qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que aquí hay un hueco, y un hueco horrible, ¿no? Y estoy colapsando, pero debería poder hacer algo más, ¿no? Arreglando eso. Entonces podemos decir sidebar, no específicamente sidebar, ¿sí? Sí, directamente. Grid auto rows, grid, no grip, grid auto rows, que se ajuste al mínimo contenido. Sí, prácticamente. Uno y grid row. ¿Qué le podemos poner aquí? Selector span y 2. Listo, a ver qué sucede. Sí, está bien, ¿no? Está interesante, está interesante. Prácticamente le estoy diciendo que, ¿a dónde estás? Aquí está, este tercer elemento.
que respire un poco mi código para que lo puedas separar, ¿no? Este elemento, estoy diciendo, este elemento, que es el que está haciendo que se colapse prácticamente aquí, este espacio exista, ¿no? Y este elemento no pueda acoplarse correctamente, ¿no? Le voy a decir que esas filas que tú tienes, ¿no? ¿Cuántas filas tiene? 1, 2, que la segunda es la que está estorbando, ¿no? Es la segunda que está estorbando, ¿no? Entonces, se ajusten al mínimo contenido en primera. Te vas a ajustar lo menos posible y prácticamente esas rows le vamos a decir eh, que esa segunda parte ya se adapte dinámicamente. Vean lo que al final he tenido como resultado, ¿no? Aquí vamos a inspeccionar esto de mejor forma, ¿ven? ¿No? Es como si ¡plop! Hubiese separado en dos columnas, ¿no? Y aquí hubiese, ¿ven? Lo que he obtenido. Al final, prácticamente es como si hubiera tenido CSS Grid, ¿no? Pero lo he aplicado de una forma un poco más interesante, ¿no? Y esto prácticamente ya respeta, porque más de uno me va a decir, no, uy, ya lo has arruinado. ¿Por qué? Porque esto, ¿cómo se ve en dispositivos móviles? Pero si tú ya le has aplicado un media diciendo que únicamente cuando tengas un dispositivo que cumpla los 50 EMS, ¿ya? 50 EMS, a ver, multiplicaremos 16 por 50 serían, a una calculadora, pues, tiene que ser 16 por 50. Es una resolución de 800 píxeles de ancho, vean, ¿no? Cuando cumplas esa mínima longitud, ¿no? ¿Cómo le hemos dicho? Una mínima longitud en adelante de 800 píxeles, tú vas a disponer estos elementos ¡plup! Como un sidebar, ¿no? Porque ya tienes el suficiente espacio como para poder hacerlo. Eso le estás diciendo, ¿ya? Bien, por lo tanto, no vas a respetar cuando estés en un dispositivo pequeño, ¿ven? Como si nada. Solo que ya hemos dispuesto que primero, cuando estés en dispositivos grandes, sí tienes el contenido suficiente como para poder disponer estos elementos. No puedes poder y puedes disponerlos aquí porque tienes el ancho suficiente como para que no se vean bien colapsados y bien llenos de contenido, ¿no? Pero en un dispositivo pequeño sí puedes realizarlo, ¿no? ¿Ven? Ya, esto le provee de más dinamismo de manera bien rápida a su contenido. Bien, vamos a algo bien sencillo, bien rápido, ya con la última parte, ya con el SEO y posicionamiento, ya que es la abreviación de Search Engine Optimization, ¿no? Que es la optimización en motores de búsqueda, que es un conjunto de técnicas y estrategias centradas en optimizar el posicionamiento orgánico en buscadores de Internet, ¿no? Como Google, como Bing, ¿no? Ya diferentes, ¿no? Y hay buscadores prácticamente. No vamos a entrar en todos los conceptos que van a esto. ¿Por qué? Porque en primera ya se nos acabó el tiempo y en segunda porque es un universo bien grande y muy complejo y pues la idea no es eso, ¿no? Pero entremos a un concepto que es la web semántica, ¿no? Que simplemente es prácticamente una nueva versión, una optimización de la web que tenemos con ciertas características como para que nosotros podamos realmente estandarizar nuestro contenido, ¿no? Que podamos estructurar mejor nuestro contenido, cosa que tenga ya cierta información y cierta correlación entre los elementos, ¿no? Con el objetivo de ¿qué? De posicionar mejor nuestro sitio web, ¿no? Esa es la idea, porque prácticamente necesitamos que el contenido que publicamos en línea, ¿no? Se presente de una manera que pueda ser entendida, que se pueda conectar y pueda ser remezclada por las máquinas, o sea que son los motores de búsqueda, ¿no? Proveerles de esa facilidad de que nuestra web sea accesible, ¿no? Pero no nos vamos a centrar en eso. Aquí hemos aprendido a ver posicionamiento. Eso es lo que me interesa, el posicionamiento, ¿no? Para eso directamente no voy a entrar a conceptos de posicionamiento, qué es eso de posicionamiento, toda una biblioteca de posicionamiento. No, directamente voy a entrar a la herramienta. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que ustedes en este punto puedan utilizar esta herramienta para realmente entrar y ver qué es lo que hace, ver estas métricas que les dice esta herramienta. Esta herramienta se llama Lighthouse, ¿ya? Lighthouse analiza aplicaciones web y páginas web, ¿ya? Recopilando métricas de rendimiento modernas, entre muchas cosas más que hace, ¿ya? Y conocimientos sobre las mejores prácticas de desarrollo. Aparte de hacer el SEO de tu página,
también revisa tu código sintácticamente para ver si estás siguiendo buenas prácticas, lo cual pues te viene como anillo al dedo, ¿no? Si estás aprendiendo para realmente tener, por así decirlo, alguien que te evalúe, ¿no? Que evalúe realmente tu producto, tu página que estás desarrollando y que estás aprendiendo a hacer, ¿no? Muy bueno, muy interesante, recomendado. ¿Qué te puede realizar esta página? Te puedes realizar el performance, que simplemente es el rendimiento web, ¿no? Es la optimización de la velocidad de carga de la misma, ¿no? Ya que la velocidad de carga de un sitio web eh, es uno de los factores que el buscador Google tomaba en cuenta, ¿no? Entonces es algo muy importante. No tiene que tardar muchísimo, una eternidad en cargar, ¿no? Después tiene que tener accesibilidad, ¿no? Que tiene que lograr que tu página web sea utilizable por el máximo número de personas, ¿no? Independientemente de sus conocimientos y capacidades, ¿no? De primer vistazo, nadie conoce mi aplicación, tiene que ser intuitiva de manejar, tiene que cumplir ciertos estándares de un modo oscuro, modo claro, ¿no? Tiene que poder ser capaz de incluso poder proveer a las personas con discapacidades auditivas, visuales, tal vez, ¿no? De cierta accesibilidad a mi aplicación, ¿no? Entonces, todo eso va a hacer esta pequeña herramienta que nos va a permitir posicionar mejor nuestra aplicación, ¿no? Y también las mejores prácticas, que simplemente va a ver qué pautas tú aceptables estás siguiendo en el desarrollo de tu página web, ¿no? Por cómo se está representando tu página, si realmente es eficiente, si realmente cumple con los media queries, ¿no? Si estás manejando bien las imágenes, si estás manejando bien los enlaces, ¿no? Y demás cosas que tú puedes eh, que puedes hacer al desarrollar, ¿no? Y luego el SEO, ¿no? Te mide incluso esto, ¿no? Para ver qué tan bien se puede posicionar tu página en base a las anteriores restricciones, ¿ya? Entonces, puedes realizar esto, ¿ya? Entonces, aquí ya termina toda esta parte y aquí vamos a... Oh, ajá, y permítanme un momentito. Y me voy a trasladar y voy a abrir una página en la que yo voy a ejemplificar prácticamente esto que les he dicho, ¿ya? Esto es la auditoría que se ha hecho a una página eh, ya desarrollada, ya obviamente pueden realizar esta auditoría, ya por lo tanto, entonces, ¿qué se ha encontrado con esta herramienta? Que prácticamente este sitio web tiene un rendimiento del 89%, tiene una accesibilidad del 90% y sigue unas prácticas recomendadas del 85% y tiene un SEO del 90%, o sea, va a estar medianamente bien posicionado, ¿no? Entonces, ¿qué más incluso te puede medir? Si cumple las restricciones de una Progressive Web App. Este es otro concepto de las aplicaciones progresivas, lo cual es muy interesante. Ven, y aquí abajo tienen más detalle, ¿no? Del rendimiento, te dice, ¿no? Los valores son estimaciones y pueden variar, te dice, ¿no? Entonces, aquí te está diciendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo se ha calculado, ¿no? El tiempo de interactividad, el tiempo de bloqueo, ¿no? Entonces, son muchas métricas que automáticamente esta herramienta ya te está empezando a medir, ¿no? Incluso este es un archivo descargable, yo lo tengo descargado desde el tiempo, porque obviamente al publicar todo esto es lo que me han exigido, ¿no? Decir que también va a la aplicación, ¿no? Hazle una auditoría prácticamente. Con esto se puede realizar ese tipo de operaciones, ¿no? Entonces, ahí me ha mostrado más especificaciones del rendimiento, la verdad tiene un rendimiento del 89%, está en color naranja, 90 en adelante es lo recomendable, ¿ya? Como que en rendimiento está un poquito pesada. ¿Por qué? Porque hay cositas, recursos un poquito grandes que tiene, ¿ya? Después, ¿qué más tenemos aquí? Hay incluso, vean, más, las cosas que supuestamente no te están llegando, no te están haciendo llegar a ese rendimiento total, te está diciendo, ¿no? Aquí está, ¿no? Un tamaño adecuado para las imágenes, ¿no? O sea, hay imágenes que están muy pesadas, lamentablemente me han pasado así, ¿no? Y también tu CSS está un poquito colapsado, ¿no? Ha tardado 0.16 segundos en tardarse, ¿no? Entonces, mucho cuidado, te dice, ¿no? Entonces, son tipo de restricciones que te da, ¿no? En la accesibilidad todo ha ido ok, te dice, ¿no? Entonces, ahí no hay problema, te dice, la accesibilidad es una página accesible que cumple esas restricciones de poder ser intuitiva, de poder ser accesible, de poder adaptarse al medio, ¿no? Entonces, va bien por ahí, te está diciendo, ¿no? Aquí hay algunos elementos que te estás resaltando prácticamente
En cuanto a las mejores prácticas recomendadas, ahí como que estás fallando, te está faltando 5 puntitos, diciendo, ¿no? Porque hay algunas cositas que están, ven aquí elementos que no estás siguiendo de mejor forma, me está diciendo, ¿no? Entonces ahí sí como que hay algo que mostrar, ¿no? Incluso aquí me ven algunos fallitos de recursos que no se están cargando correctamente, me está diciendo, ¿no? Entonces ahí va como que me dio un poquito tus mejores prácticas no van bien, ¿no? Y luego, en cuanto al SEO, tienes un 90%, ¿no? Y aquí unos enlaces que no tienen el rel, ¿no? Hay un atributo rel en las etiquetas A que no se están cumpliendo. ¿Por qué? Porque aquí es código no ejecutable, ¿no? Entonces, ahí sí tendría que cambiar eso. Eso me he dado cuenta recién, ¿ya? Y luego en las Progressive Web Apps simplemente me está diciendo que tú sigues un dominio, tienes un start URL, esto es en cuanto a la meta información de la aplicación, ¿ves? Tienes un viewport, tienes un escalado de 1 a 100, es el tercer problema que hemos visto, ¿no? Tienes un escalado correcto, te dice, ¿no? Incluso tienes unos iconos para diferentes tipos de sistemas operativos, ¿no? Cumples el service worker, te dice que estás bajo un protocolo HTTPS, incluso, ¿no? Entonces, simplemente es una herramienta que te va a permitir auditar cualquier página web, ¿ya? Simplemente es una extensión, vean, es una extensión. Lighthouse es una extensión que ustedes pueden descargar de las Chrome Developer Tools, ¿ya? No hay más problema y simplemente pueden abrir cualquier página, ¿no? Pueden abrir cualquier página y la pueden empezar a auditar, ¿no? Esto no es restrictivo, ¿ya? No es restrictivo. ¿Ven? Lo voy a inspeccionar y simplemente me voy aquí a Lighthouse, ¿ven? Y ya está listo, ¿no? Voy a generar un reporte de Lighthouse, ¿no? Bajo ciertas restricciones. Es un dispositivo de escritorio o es algo, ¿no? Y tú le restringes y empieza a hacer la auditoría, ¿no? Analizas y empieza a hacer la auditoría. Simplemente ahí tú ya te vas dando cuenta qué cosas van bien, qué cosas van mal en tu proyecto. Obviamente no voy a saber qué cosas van bien, ¿no? Porque yo no he desarrollado esta página. Por lo tanto, no cabe mucho sentido auditar ese tipo de páginas, sino nuestros propios proyectos. ¿No ven? Ahí está haciendo todas las consultas necesarias como para poder realizar esa auditoría de manera que podamos tener una retroalimentación de esta herramienta, que es una herramienta propia de Google, ¿ya? Lighthouse es una propia herramienta de Google, ¿ya? Muy interesante. Bien, ok, eso, bien.